Hemos preparado un curso con 3 bloques. Uno es sobre la crisis ecológica, otro es la crisis de reproducción social y el último, las crisis político-social del propio orden neoliberal. Estamos en la segunda sesión de ese primer bloque de la crisis ecológica y cada bloque tiene una infraestructura también, digamos, que es una presentación de un marco más general, que es lo que hizo en la sesión pasada Santiago Álvarez Cantalapiedra. Esa sesión se llamaba Desorden neoliberal frente a la crisis ecológica. Hoy vamos a bajar un poco más a lo concreto en esta segunda sesión. En la segunda veremos un tipo de soluciones que nos presenta el orden neoliberal, que es la tecnología, y luego ya alternativas. Querremos hacer algo, también alguna charla un poco más positiva, más propositiva. Haremos un esquema similar en los otros 2 bloques, en la crisis de la reproducción social y en la crisis del orden político-social, tocando temas como la sostenibilidad de la vida, la precarización del trabajo, precarización de la mujer y en el análisis de la involución democrática que asistimos. La conexión con la charla de Santiago del otro día, que como os digo era la que situaba el marco de la crisis ecológica y además bueno, nos presentaba una serie de planos. La tenéis en YouTube, en el canal del Teatro del Barrio, para quien no estuviera, como no estuve yo, y la he visto y se ve perfectamente y os la recomiendo encarecidamente. Como digo, Santiago proponía que estamos viviendo una época de cambio global y ese cambio global está marcado fundamentalmente por una serie de cambios o transformaciones ecológicas o ambientales o ecológico-ambientales provocadas por el ser humano esta vez. Ha habido siempre cambios ecológicos, pero la época en la que vivimos, y puede ser un punto de inflexión, es que esos cambios ecológicos vienen provocados por nosotros. Una de las manifestaciones de estas transformaciones del supercambio global, pues es el cambio climático, que es la más conocida. Otra es la pérdida de biodiversidad gigantesca, de la que también habló someramente Santiago, y otro es el punto del que vamos a tratar hoy, que es se llama de muchas maneras el pico del petróleo o el cenit de los recursos energéticos y también cenit pico de los recursos materiales, de los minerales y de todo con lo que montamos el sistema. La clase de hoy se llama, ¿dónde está? El PowerPoint, me iba a dar la vuelta a leerlo, pero no, Manual de supervivencia frente al colapso energético. Os recuerdo 2 cosas. Hay una hucha, porque estas clases la universidad es gratis, pero hay una hucha ahí para apoyar por si tenemos que traer a alguna persona que no viva en Madrid y para el resto de gestiones. Podéis poner ahí la voluntad o algo así. Luego hay un hashtag que se llama Unibarrio y bueno, Luis tiene también, tienes Twitter, ¿no? Lo podéis buscar a Luis González Reyes. Del que os digo 2 cositas y ya le dejo empezar. Luis, quizá quien le conozca a lo mejor le conocéis por su papel en Ecologistas en Acción. Él es fundador, ¿sí? O casi, ¿no? Él es como fundador y ha estado muy vinculado a esta organización y sigue vinculado. Además, profesionalmente, forma parte es socio de una cooperativa en la que investiga y da formación, investiga los problemas ecológicos y pedagógicos de cómo enseñar los problemas ecológicos. Y luego trabaja en FUEM, que es la Fundación del Hogar del Empleado, que a lo mejor también la conocéis, y donde también es responsable de los centros escolares que llevan en FUEM y cómo incluir todo tipo de dinámicas que tengan que ver con la pedagogía de las cuestiones medioambientales e incluso incluir en las propias dinámicas como de comedor y como muchísimas otras cosas, pues comida ecológica y otras cosas. Así que Luis es una persona muy interesante, muy didáctica y ya veréis que nos va a contar aquí en 1 horita cosas muy interesantes. Así que ya le doy paso. Bueno, pues muchas gracias, Marta, por esta presentación. Primero un aviso, esto estaba pensado para hacer con una presentación, hay algunos gráficos de apoyo, algunas imágenes que, bueno, pues por algunos problemas técnicos al final hoy no va a ser posible, os lo iré contando, pero bueno, simplemente comentar esto. La presentación tiene como 3 bloques, ¿no? Porque esto del manual de supervivencia frente al colapso energético tiene una parte en la que necesariamente tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de colapso energético, porque no es lo mismo pensar en unas cosas que en otras para las cosas que vamos a hacer. Hay un segundo elemento y es que cuando quiero ponerme en marcha a hacer determinadas historias, bueno, pues tendré que saber cuáles son los futuros que puedo encontrar por delante. Así que un segundo bloque vamos a hacer una pequeña prospección de futuros de hacia dónde puede ir evolucionando todo esto. Y finalmente,
conociendo de qué estamos hablando, conociendo hacia dónde podemos llegar, bueno, pues podemos trazar unas líneas estratégicas entre el presente y el futuro para maximizar nuestras probabilidades pues, de construir sociedades más democráticas, más justas, más sostenibles. Y eso es lo que haremos en la tercera parte. Así que, empezando por la situación actual. Hay dos pintadas que han aparecido estos últimos años pues, por los muros de esta península. Una dice, la normalidad se ha acabado, y otra dice, ¿quién iba a pensar desde lo alto del Coliseo que el Imperio Romano no era eterno? Para mí las dos me evocan el pensar que estamos viviendo un momento de ruptura histórica, un momento de gran cambio civilizatorio, de ruptura de la normalidad, o dicho de otra manera, ¿quién iba a pensar desde lo alto, desde el cénit de la civilización industrial, que esto no iba a durar para siempre? Intento justificar esta idea, que es la idea fuerza del primer bloque del análisis de la situación actual. Vivimos una crisis que, bueno, a mí me gusta denominar de sudoku porque me parece que nos lleva a la idea de cómo tenemos que encarar esta crisis. Cuando yo encaro un sudoku, si solamente resuelvo lo que son las verticales, probablemente me va a ir mal, porque luego las horizontales no voy a ser capaz de meterlas. Si la crisis en la que estamos la miramos con una única dimensión, no vamos a ser capaces de entender las múltiples dimensiones que están interrelacionándose, que están interactuando entre sí y que me explican realmente qué es lo que está sucediendo. Así que, aunque ahora solamente las voy a apuntar y en algún otro momento voy a volver de forma breve sobre ellas, si queremos encarar un manual de supervivencia, por supuesto con supervivencia colectiva, a los entornos que tenemos por delante, tendremos que mirar esas múltiples facetas. Una primera faceta es que estamos viviendo una crisis económica de amplísimo calado, una crisis económica que es una de las grandes crisis del sistema capitalista, con elementos que le dan similitud a la última gran crisis gorda, la del crack del 29, que trajo detrás toda la Gran Depresión, pero que además tiene elementos originales, elementos nuevos, que pueden estar enfrentando al capitalismo a los propios límites de reproducción del capital, o dicho de otra manera, a los propios límites de supervivencia del sistema. No voy a entrar ahora, no lo voy a justificar, pero es un elemento que tenemos que meter en el sudoku. Un segundo elemento es que esa crisis económica se estructura sobre una crisis social más amplia. Vivimos el momento de la historia de la humanidad en el que las desigualdades de reparto de riqueza son más grandes de lo que nunca antes han existido. El 1% de la población mundial atesora más riqueza que el 99% restante. Y quien dice riqueza, dice también poder, porque tenemos una desigualdad en el reparto del poder también abrumadora. Y sobre esto se estructura lo que se ha venido a denominar desde la economía feminista como crisis de los cuidados, es decir, dejar desatendidos elementos básicos para la reproducción de la vida, elementos básicos para la reproducción social, como pueden ser la alimentación saludable, la higiene o el apoyo emocional, ¿no? Y que, bueno, pues bebe también de distintas razones en las que ahora no voy a entrar, pero que nuevamente son elementos que tendríamos que meter en la ecuación. Sin embargo, ni la crisis económica ni la crisis social son radicalmente nuevas en la historia de la humanidad. El capitalismo ha tenido otros momentos de grandes crisis, se hablaba antes del crack del 29, con todo lo que tiene que ver con la Gran Depresión. Ha habido otros momentos de desigual reparto de la riqueza, tal vez no tan grandes, pero también muy importantes. Incluso hemos vivido otros momentos de crisis de los cuidados en la historia del capitalismo. Desde mi punto de vista, lo que marca el hecho diferencial de que estemos hablando de un momento de ruptura histórica, de ruptura civilizatoria, es la crisis ambiental en la que nos encontramos inmersos e inmersas. Pero no porque la crisis ambiental como tal sea también algo novedoso en la historia de la humanidad. Ya hemos vivido en otros momentos situaciones en las que determinadas poblaciones se enfrentaban a los límites de recursos que había sobre su territorio y eso, de alguna manera, catalizaba cambios. Pero ahora no estamos hablando de algo que afecte a una población concreta en un territorio concreto, sino que estamos hablando de algo que afecta al conjunto de la población humana, es más, al conjunto de los seres vivos, para el conjunto del planeta y con unos grados de extralimitación como nunca antes habíamos conocido. Sobre esto, pues la semana pasada, o en la charla anterior, ahora no recuerdo si fue la semana pasada, Santiago ya entró, ¿no? Habló de la pérdida de biodiversidad, que estamos ahora mismo viviendo una pérdida de biodiversidad similar a la última gran extinción de vida que ha habido sobre el planeta, pues la de los dinosaurios, una pérdida de biodiversidad que más allá de un montón de implicaciones éticas, ¿por qué un ser vivo, por el mero hecho de ser más racional, va a tener derecho a que el resto no exista, que no puedan sobrevivir sobre el planeta? Y digo, más allá de esas implicaciones éticas, tiene implicaciones determinantes para las vidas de las personas.
porque a fin de cuentas los ecosistemas, cuando son ecosistemas equilibrados, nos proveen de un montón de funciones ecosistémicas que simplemente ni nuestra sociedad ni nuestra economía son capaces de garantizar. El grueso de la fertilización, de la polinización, de la depuración de aguas, del control del ciclo hidrológico, una gran cantidad de principios farmacológicos, la regulación del clima, el sostenimiento pues, de nuestra alimentación gracias a tener una diversidad de semillas, son ejemplos de funciones ecosistémicas de las que dependemos en gran medida y que a su vez dependen de que tengamos ecosistemas equilibrados, sanos y que puedan funcionar adecuadamente, algo que, como digo, se está quebrando en la actualidad. El segundo de los elementos es que desde la revolución industrial y esta hibridación que tuvo la revolución industrial de combustibles fósiles con desarrollo maquínico, hemos tenido un montón de sustancias pues, accesibles a los seres humanos, accesibles a nuestro sistema económico, que hemos utilizado en grandes cantidades. Bueno, esto está dejando de ser así. Está dejando de ser así porque las mejores minas se están agotando, y lo que queda son minas de más difícil acceso, en las que las aleaciones son más difíciles de obtener, lo que estamos buscando, o bien en las cuales pues, las concentraciones van siendo cada vez más bajas. Os pongo simplemente 3 ejemplos. Uno de ellos sería el cobre. El cobre es absolutamente determinante en nuestra sociedad, es absolutamente determinante en nuestra economía, porque es un elemento central en el sistema eléctrico. Y podríamos pensar un sistema eléctrico que no fuese por cableado de cobre y fuese por cableado de aluminio. Pero sería un sistema eléctrico con menores prestaciones. El cableado de aluminio tendría que ser más gordo, sería más fácilmente inflamable, requeriría mucha más energía, mucho más dinero y muchos más materiales para su instalación y nos daría unas prestaciones menores. Si nuestro sistema eléctrico se basa en el cobre, no es por casualidad, son por sus propiedades físico-químicas y su sustituibilidad es complicada. De manera que pensar en dificultades de acceder al cobre es pensar en dificultades de mantener algunos elementos básicos, ya digo, de nuestro orden social o de nuestro orden económico. Un segundo ejemplo sería todo ese paquete que se ha venido a denominar tierras raras, que en realidad son sustancias relativamente escasas sobre la corteza terrestre, pero que se han convertido en determinantes para un montón de aplicaciones de alta tecnología. Algunas que podríamos calificar de superfluas, pues los inventos militares de última generación, y otras que estoy seguro que no calificaríamos de superfluas, como muchas aplicaciones médicas o muchos desarrollos de energías renovables. Bueno, pues estas sustancias, que ya de por sí, decía, eran escasas, cada vez nos cuesta más extraerlas. El tercero de los ejemplos sería el fósforo, porque el fósforo es una sustancia que es absolutamente determinante ahora mismo en la fertilización de nuestros suelos. Se obtiene a través del mineral de fosfato y las mejores minas de mineral de fosfato están dando síntomas también ya de decadencia, están dando síntomas ya pues, de agotamiento. A partir de ahí, mantener pues, nuestro sistema alimentario basado, pues, entre otras cosas, en este fósforo, va a ser complicado con todas las implicaciones que os podéis imaginar. El tercero de los problemas sería el cambio climático, entendiendo que el cambio climático, y esto es lo importante, no voy a entrar en describirlo, creo que quienes estamos aquí sabemos de qué estamos hablando, decía, lo importante del cambio climático es comprender que es un sistema complejo y como sistema complejo está sujeto a irreversibilidades, a puntos de no retorno que disparan una serie de bucles de realimentación positiva que nos llevan, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer, a otro equilibrio climático 4 o 6 grados superior al actual. Es decir, que el sistema climático no funciona así. A una concentración de gases de efecto invernadero X le corresponde una temperatura Y, y 2X, 2Y, y 3X, 3Y. No, la cosa no funciona ahí. Sino que a partir de un umbral se empiezan a disparar las temperaturas independientemente de lo que vayamos haciendo o dejemos de hacer los seres humanos. Bueno, ese umbral parece que corresponde alrededor de 1,5 grados, más o menos, de margen de seguridad, entendiendo que esto pues es complicado de decir, complicado de marcar una línea clara en un sistema que, como decía, es complejo como el climático. Bueno, el caso es que si efectivamente el margen de seguridad estuviese en 1,5 grados, y eso corresponde a unas 350 partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera, una concentración de gases de efecto invernadero, y ahora mismo sobrepasamos las 400 partes por millón, bueno, pues para bajar de esas 400 a esas 350 de forma acelerada, para intentar impedir que esto se produzca, que se disparen estos bucles de realimentación positiva, lo que tendríamos que hacer es un descenso del orden del 6% al año de nuestras emisiones.
mejor dicho, de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Para que nos hagamos una idea de qué significa este 6% al año, cuando colapsó el bloque soviético, con todo el proceso de desindustrialización que tuvo acoplado, redujeron sus emisiones de gases de efecto invernadero del orden del 4% al año. Es decir, que habría que ir más allá de ese tipo de reducciones, porque todo lo que sean reducciones más lentas, o con el pico cada vez más desplazado en el tiempo, 2020, 2030, bueno, fruto de las inercias climáticas, nos van a situar varios siglos por debajo, o sea, varios siglos por delante, el bajar por debajo de esas 350 partes por millón, o dicho de otra manera, la probabilidad de que se activen esos bucles de realimentación positiva que nos lleven a otro escenario climático 4 o 6 grados superior sería alta, y desde ahí nos la estamos jugando ahora, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la actualidad política, no en vano se está celebrando ahora mismo la cumbre del clima en Bonn. Es decir, cambio climático, recursos cada vez más escasos, pérdida de biodiversidad. Y el cuarto elemento central, desde mi punto de vista, en esta crisis ambiental, y es en el que nos vamos a centrar, sería el tema energético. Nuestras principales fuentes energéticas son los combustibles fósiles, lo sabéis, petróleo, gas y carbón. Son tres sustancias de origen no renovable que, como cualquier sustancia de origen no renovable en nuestra corteza terrestre, una corteza terrestre en la que no entra materia nueva, bueno, pues tienen en su explotación minera, en su explotación industrial y en su explotación económica, pues una forma de campana. Una forma de campana en la que hay un momento inicial en el cual soy capaz de aumentar cada vez más mi extracción año tras año y que por lo tanto coloco de forma creciente cantidades en el mercado. Pero llega un momento en el que alcanzamos el cenit, el pico, el máximo, a partir del cual inevitablemente empiezo a ser capaz de colocar una cantidad decreciente en el mercado. Y esto es importante, porque si cada vez coloco menos cantidad en el mercado de elementos que son centrales en nuestro sistema económico, como los energéticos, bueno, pues estamos gripando de alguna manera el motor de nuestra economía. Pero no solamente cada vez puedo poner menos cantidad en el mercado, sino que lo que puedo poner tiene calidades decrecientes. Porque obviamente primero hemos sacado lo que tenía mejores cualidades y mejores calidades y después he dejado lo que tenía peores. Así que ahora lo que se va extrayendo cada vez en mayor porcentaje son esos petróleos extrapesados, esas arenas bituminosas, que como digo, me dan menos prestaciones. Pero no solamente he dejado para el final lo que es peor, sino que también he dejado para el final lo que es más difícil de sacar. ¿Cuáles son los petróleos que ahora se están sacando de manera mayoritaria? Esos que están en las aguas ultraprofundas, que están en las regiones árticas, que están embebidos en rocas duras que tengo que fracturar y que por lo tanto me cuestan más energéticamente y también económicamente extraer. Bueno, así que saber cuándo es el cenit, cuándo es el pico, tiene una importancia determinante desde el punto de vista de nuestra economía y tiene una importancia también determinante desde el punto de vista de nuestros órdenes sociales. El caso es que si nos vamos a los datos, lo que descubrimos es que desde el 2005 el grueso del petróleo que hemos sacado hasta ahora, que es el que se denomina petróleo convencional, que es el de altas prestaciones, el fácil de extraer, ya digo, el bueno, para entendernos, bueno, pues está estancado. No hemos sido capaces de aumentar la extracción desde el 2005 hasta aquí, hasta el 2017, ya han pasado unos cuantos años, algunos de ellos con crecimiento económico importante. Y el único petróleo que ha sido capaz de aumentar su extracción es el que se denomina no convencional, ya digo, el que es más difícil de extraer y con peores prestaciones económicas y energéticas, que estuvo aumentando hasta el 2015 y desde el 2015 en adelante parece, y digo parece porque 2015 es como quien dice, pues anteayer, pues que está en un proceso de descenso, ya veremos si esto se consolida o simplemente es una coyuntura, pero parece que el petróleo, desde luego el convencional, ha alcanzado su cenit y el no convencional, es decir, en total, pues también podríamos estar moviéndonos en esos márgenes. Bueno, detrás del pico del petróleo vendrá el del gas, probablemente rondando el 2020, también el del carbón, que si no lo estamos atravesando ya, lo atravesaremos probablemente antes del 2030, e incluso podríamos sumarle el del uranio, otra sustancia no renovable que también juega un papel en nuestro mix energético y que podríamos estar o atravesando ya su cenit o atravesándolo antes del 2025. De manera que si juntamos estas cuatro fuentes energéticas de origen no renovable, por otra parte las cuatro fuentes energéticas básicas de nuestro sistema económico, que dan cuenta de por lo menos el 90% de nuestro consumo energético, bueno, pues podemos ver que nuestro cenit de disponibilidad energética está bien o ya, o lo atravesaremos de aquí a 2020 como mucho. Es decir, que estamos en lo alto de ese monte palatino, en lo alto del Coliseo, a partir del cual lo que tenemos por delante es inevitablemente
un descenso en nuestra disponibilidad energética. Y me diréis, inevitablemente, ¿por qué? ¿No hay otras fuentes energéticas que puedan darnos las características y las prestaciones de los combustibles fósiles? Pues no. Si los combustibles fósiles son nuestras fuentes energéticas principales, no es por casualidad, es porque tienen unas propiedades físico-químicas que ninguna en solitario ni en combinación, ninguna otra fuente energética pueden proveernos. Y me voy a ir parando en algunas de ellas. En la primera que me voy a parar son las renovables. Y lo que voy a describir son los límites que tienen las renovables para funcionar en un sistema como el que tenemos hasta ahora. Esto no quiere decir que las renovables, uno, no sean las energías del futuro y dos, no haya que apostar a tope por ellas. Lo que quiere decir es que una sociedad y una economía basada en renovables van a ser una sociedad y una economía distintas de las que tenemos en la actualidad y sobre esto iré volviendo en el futuro. ¿Y por qué? Bueno, la primera idea es que, antes decía, el sistema eléctrico es importante. Bueno, sí es importante relativamente, porque si vemos cuál es el consumo en nuestro estado, descubrimos que lo que es electricidad viene a ser aproximadamente un 15%. El resto no se consume electricidad, sino que se consumen otro tipo de fuentes energéticas. Y entre ese resto yo quiero destacar uno, podríamos destacar más, pero voy a destacar solamente un sector, y es el del transporte, que es muy petrodependiente. Y me diréis, bueno, es muy petrodependiente, ¿cómo podría dejar de serlo? Porque sabemos que existen pues, vehículos eléctricos, tanto coches como motos, y a partir de ahí podríamos hacer la sustitución. Yo creo que antes de pensar en esto, tenemos que pensar en cómo es una sustitución de ese calado. Pensemos en primer lugar que lo que tenemos en la actualidad son más de 1.200 millones de vehículos con motores de explosión circulando en el mundo, de los cuales apenas el 1% son vehículos eléctricos e híbridos, ambos juntos, y la mayoría son híbridos, no eléctricos puros, ¿no? Es decir, que pensemos que partimos prácticamente de cero y tenemos que hacer un cambio a 1.200 millones de vehículos o más. Esto es una inversión, por supuesto, económica gigantesca, pero también es una inversión material y energética y temporal de gran orden. Y no solamente pensemos en lo que tiene que ver con la energía invertida en cambiar todo ese parque automovilístico, sino en los materiales que hacen falta, empezando por el litio para las baterías, que, bueno, los estudios lo que plantean es que simplemente no hay suficiente en la corteza terrestre para sostener ese parque automovilístico. Y esto solo en coches, porque pensemos que tendríamos que cambiar toda la red de gasolineras a red de enganches a la red, que además tendrían que haber más enganches a la red que gasolineras, porque la autonomía es menor de los coches eléctricos, que además habría que cambiar todo el sistema pues, de red eléctrica para poder soportar esas potencias. Es más, que habría que aumentar mucho la potencia instalada para generar electricidad para dar energía a esos coches. Creo que los escenarios que tenemos por delante, esto no es algo realista, sino que tiene más que ver con la propaganda que nos venden continuamente pues, estas visiones tecnooptimistas con las que nos bombardean pues, los medios de comunicación masivas. Un segundo límite que tienen las renovables es que si los combustibles fósiles son nuestras fuentes energéticas principales es porque son un chollo energético. Ahora mismo, habiendo extraído ya los petróleos de mejor calidad, invierto todavía una unidad de energía para sacar aproximadamente unas 18 unidades de energía en forma de gasolina. Cuando quiero hacer estas mismas cuentas con energías renovables, pues simplemente no nos salen. Por ejemplo, con la solar fotovoltaica, aunque estos datos están en controversia, invierto una unidad de energía para sacar, en el mejor de los casos, un par de ellas. Creo que es obvio que la energía neta que nos va a dar va a ser menor que la que nos deja el petróleo y desde esa perspectiva, pues bueno, pues simplemente lo que voy a poder hacer en la sociedad con ello va a ser distinto y desde alguna manera pues con menos posibilidades. La tercera idea es que en realidad las fuentes energéticas renovables no son fuentes autónomas, sino que son fuentes que están enmarcadas dentro de todo un sistema que requiere los combustibles fósiles. Por poneros simplemente un ejemplo, cuando pensamos en la energía eólica no produce la electricidad suficiente para automantenerse, sino que requiere toda una serie de maquinaria que solo se puede mover con combustibles fósiles porque es maquinaria pesada y que, bueno, pues que depende de todo el proceso, primero de extracción minera, entre otras cosas de estas tierras raras, después de purificación, de concentración, de fabricación en un sistema globalizado, de instalación, hasta de reparación. Y todo ello tiene detrás el consumo pues, de combustibles fósiles que alimentan a maquinarias pesadas, que no lo he dicho antes, necesariamente tienen que tener los combustibles fósiles detrás y no pueden ser vehículos eléctricos porque tendrían unas baterías tan pesadas que tendrían poca autonomía de movimiento. Y un camión que tenga poca autonomía de movimiento pues nos sirve poco
para lo que necesitamos. Esto es lo que tiene que ver con las renovables, pero sobre la mesa tenemos otras fuentes energéticas. Unas sobre las que se ha hablado bastante en los últimos años son esos agrocarburantes. Y el principal problema de los agrocarburantes, más allá de sus impactos desde el punto de vista social y ambiental, es que los milagros energéticos no existen. ¿Y a qué me refiero con milagros energéticos? Me refiero a que si los combustibles fósiles son un chollo, es porque el grueso del trabajo nos lo ha hecho la naturaleza. Ha sido la que ha cogido grandes cantidades de materia orgánica, las ha juntado, las ha sometido a altas presiones, a altas temperaturas durante miles de años, y lo que hemos hecho los seres humanos es simplemente cavar un hoyo, sacar eso, refinarlo un poco, y por eso nos da unos rendimientos energéticos muy altos. Cuando todo el trabajo lo queremos hacer las sociedades humanas, es decir, plantar, recolectar y luego procesar en un líquido combustible, bueno, pues simplemente las cuentas no salen. Y frente al 1 a 18 de esos rendimientos energéticos que os decía antes en el petróleo, en el mejor de los casos, el de la caña de azúcar en Brasil, en el caso de los agrocarburantes, estamos hablando de 1 a 3, 1 a 4. Ya digo, nada que ver con lo que veíamos anteriormente. Cuando hablaba de estos petróleos no convencionales, y entraríamos en el tercer elemento que podría ser la alternativa energética, porque reservas de petróleos no convencionales quedan muchos, y de gas y de carbón no convencional quedan muchas, pero si son no convencionales nos dan menos prestaciones. ¿Y a qué me refiero con que nos dan menos prestaciones? Para empezar, que nos dan menos energía neta, que nos dejan menos energía en nuestra sociedad. Y lo voy a explicar pues sin que necesidad de que seamos aquí ingenieras, ingenieros de minas, para que lo entendamos bien. Cuando yo tengo una explotación de un petróleo convencional, lo que hago es la perforación y al principio, cuando yo he llegado a la bolsa de petróleo, el petróleo sale solo, porque está contenido a altas presiones y por eso cuando vemos películas como Gigantes, pues bueno, pues empieza a manar el petróleo por allí, por el pozo, ya digo, pues solo, sin que tengamos que empujarlo. La extracción de petróleos que están embebidos en rocas duras, que es la que se hace mediante técnicas como la fractura hidráulica, como el fracking, que es el que ha aumentado de forma muy importante en su extracción en lugares como Estados Unidos, no tiene nada que ver. Primero perforo en vertical, después tengo que perforar en horizontal y luego tengo que meter arena, agua y distintos productos químicos a altas presiones para fracturar la roca. Una vez que esa roca se ha fracturado, cojo el petróleo o el gas que estaba ahí embebido y vuelvo a repetir una y otra vez el proceso, perforación, en vertical, en horizontal, inyección, fracturación y demás. Creo que es obvio que la rentabilidad energética que nos va a dejar esto va a ser mucho menor que la rentabilidad energética que nos dejan los petróleos convencionales. Y por eso estamos hablando de rentabilidades del orden del 1 al 4, 1 al 5 en los mejores campos. Y lo mismo le pasa a las arenas bituminosas del Canadá, que es otra de las que están aumentando mucho en su extracción. Son arenas en las cuales hay que remover una cantidad ingente de tierra para después manejarla con gas natural y a partir de ahí sacar algo que me da unos pobres rendimientos energéticos. De manera que se nos van acabando las alternativas porque ya lo que nos quedarían serían las energías nucleares. La energía nuclear de fisión, que es la que utilizamos en nuestras centrales nucleares, pues como la de Almaraz, y que básicamente lo que consiste es en átomos gordos de uranio que bombardeo y a partir de ahí genero energía. ¿Pero qué límites tiene? Tiene el límite del pico del uranio que he comentado anteriormente, tiene el límite de que produce solamente electricidad que he comentado anteriormente, tiene límites de viabilidad de escalado hacia arriba de centrales nucleares, que ahora no voy a entrar en ellas, y eso sin nombrar pues todo lo que tiene que ver con la gestión de unos residuos radiactivos que van a estar activos durante miles de años con todas las implicaciones que eso conlleva. De manera que solamente nos quedan los milagros energéticos, y milagro energético en el plano físico se llama fusión nuclear. Átomos pequeñitos de uranio que fusionan átomos más grandes de helio y eso genera una cantidad de energía brutal. El ser humano es capaz de activar esa reacción nuclear, es la bomba H, lo que no es capaz es de hacerlo en una vasija que la contenga o de forma controlada para poder aprovechar esa energía. Lleva investigando sobre ello pues muchas décadas, invirtiendo grandes cantidades de dinero y también los mejores cerebros que hay en estos campos y bueno, pues a pesar de todo esto no deja de ser pues una promesa que nunca se llega a realizar y creo que los escenarios que tenemos por delante nunca se va a llegar a realizar. De manera que si volvemos sobre esa crisis Sudoku que os comentaba, tenemos esa crisis económica, tenemos esa crisis social y sobre ella se estructura una crisis ambiental. Y si nuestro entorno se está modificando de forma muy importante, es imposible que nuestros órdenes sociales y que nuestros órdenes económicos no se modifiquen también de forma muy importante. Es más, si quiero resolver bien el sudoku,
tengo que mirar también las implicaciones hacia el otro lado. Es decir, qué cambios en el orden económico están influyendo, por ejemplo, en mi disponibilidad energética. Porque ahora mismo, a pesar de que las fuentes energéticas que tenemos sobre la mesa cuesta más extraerlas, lo que están haciendo las principales empresas energéticas es restar inversión en campos que, ya digo, cada vez son más difíciles de explotar. De manera que lo que tenemos por delante es que probablemente no vamos a tener una bajada en función de la disponibilidad geológica del recurso, sino que probablemente vamos a tener una bajada bastante más abrupta, condicionada por un descenso en lo que son las inversiones, simplemente porque a las empresas del sector no les sale a cuenta seguir invirtiendo y están empezando a retirar inversiones y a hacer inversiones en otra serie de campos, ¿no? De manera que lo que tengamos por delante probablemente no solamente va a ser un descenso en nuestra disponibilidad energética, sino un descenso abrupto en nuestra disponibilidad energética. Desde ahí es desde donde planteo y donde justifico pues esta ruptura de la normalidad, es decir, que estamos viviendo un momento de quiebra civilizatoria a partir del cual lo que vamos a encontrarnos es un escenario en el cual nuestros órdenes sociales, nuestros órdenes culturales y nuestros órdenes económicos van a cambiar. ¿Y en qué sentido van a cambiar? Si este es el diagnóstico, ¿cuál puede ser la perspectiva de futuro entrando en la segunda parte de la presentación? Bueno, si el diagnóstico es discutible y luego podemos tener un momento de coloquio en el que lo podamos discutir, pues hacer una perspectiva de futuro es obviamente muchísimo más discutible. Pero creo que no lanzarse al barro de la prospección es una mala práctica desde quien quiere pues, hacer un manual de supervivencia al colapso energético, porque necesitas hacer una proyección de cuáles son los escenarios para poder hacer una estrategia adecuada. Aunque sea una proyección maleable, cambiable, que pueda ser un diálogo continuo con la realidad, pero necesitas imaginarte qué va a ser lo que tengas por delante, sobre todo si tu análisis es de que lo que estamos viviendo en la actualidad estamos viviendo un momento de quiebra grande. Así que algunas ideas. La primera idea es que si hemos tenido un escenario en el cual teníamos una gran cantidad de energía bruta disponible y requeríamos emplear poca energía para conseguirla y por lo tanto teníamos una energía neta disponible brutal y que nos ha permitido tener sociedades súper complejas, lo que vamos a tener por delante son sociedades con menos energía bruta disponible, con más energía requerida para conseguirla y que por lo tanto la cantidad de energía neta que tengamos disponible va a ser menor. Y sociedades con menos energía neta son sociedades necesariamente menos complejas. Y cuando me refiero a menos complejas, me refiero a sociedades que sostengan menos nodos, que tengan menos población, que esa población esté menos interconectada, que esté menos especializada y que además en cuya población, o sea, entre cuyos nodos fluctúe, pase, se contenga una cantidad menor de información. Luego iré recogiendo algunas de estas ideas. Pero antes de empezar a recoger algunas de estas ideas, creo que los escenarios que tenemos por delante son escenarios que, a la vez de vivir una descomplejización, van a vivir una ventana de oportunidad que hasta ahora no habíamos tenido. Por ejemplo, en las formas de sometimiento de unas personas sobre otras. Porque los formatos, los entornos, los contextos que tengamos por delante no son irrelevantes para permitir mayores o menores controles de unas personas sobre otras. Y me explico. ¿Qué tenemos por delante? Si tenemos una sociedad menos compleja, necesariamente va a ser una sociedad menos estratificada y desde ahí una sociedad potencialmente algo más igualitaria. Una segunda idea es que si ahora mismo tenemos formas de control social que se basan mucho en el consumismo, y esto requiere grandes consumos de materia y energía por detrás, y se basan mucho en la sociedad de la imagen, que tiene detrás pues toda una parafernalia pues, de Internet y demás, que también tiene detrás unos consumos materiales y energéticos importantes. Bueno, si esos son dos elementos centrales de control social y son dos elementos que tienen detrás altos consumos materiales y energéticos, simplemente van a ser insostenibles en el tiempo. Desde ahí habrá que volver a mecanismos de control social más duros, leyes Mordaza y compañía, que de alguna manera también potencialmente, y subrayo lo de potencialmente, no necesariamente, pues podrán generar nuevas resistencias, porque no es lo mismo que te digan quédate en tu casa y no protestes y vete esta película maravillosa y cómprate lo que quieras, a quédate en tu casa y no protestes porque te doy un porrazo si sales, ¿no? Digamos que lo segundo puede generar mayores resistencias. La tercera idea es que las fuentes energéticas no son irrelevantes tampoco desde el punto de vista del orden social. No es lo mismo tener fuentes energéticas de acceso más o menos universal, como son las renovables, y van a ser las fuentes energéticas del futuro, que fuentes energéticas de acceso claramente restringido, como son los combustibles fósiles. Quien controla las bocas de las minas o quien controla los pozos petroleros tiene una gran capacidad de coacción social y desde ahí
también se abren oportunidades. Otra oportunidad que se abre es que vamos a ir necesariamente a sociedades más locales y más pequeñas, y desde luego lo pequeño puede ser muy caciquil, pero potencialmente se gestiona democráticamente mejor que lo global, que es muy difícil de gestionar, ya digo, de manera democrática. Una idea también de los escenarios a los que podemos ir, no solamente escenarios menos complejos y que potencialmente, y vuelvo a subrayar solamente lo de potencialmente, menos dominadores, es que probablemente el metabolismo que vamos a tener por delante va a ser un metabolismo agrícola y local. Es decir, que nuestra sociedad, que es industrial y global, pasará a ser una sociedad agrícola y local. Y con esto no quiero decir que desaparezca toda la industria, no quiero decir que desaparezca todo el comercio global, sino que el grueso va a ser local y agrícola. Y tampoco quiero decir que el futuro vaya a ser el del siglo XI, es decir, que vayamos a volver a vivir el pasado. El pasado no se repite, la historia como mucho tiene una forma de espiral en la cual podremos pasar por un brazo similar, con un metabolismo similar al que hubiéramos tenido anteriormente, pero en el cual los órdenes sociales, culturales, las opciones que hayamos tomado las sociedades humanas necesariamente serán distintas. Yo creo que lo que estamos empezando a vivir también, y ahora pasando al plano económico, es un derrumbe de amplias características desde la perspectiva de nuestro sistema económico. Y uno de los factores que está contribuyendo a este derrumbe, no digo que sea el único, pero un factor muy, muy importante es el tema energético. Si intentamos hacer una correlación entre el crecimiento económico, entre el crecimiento del PIB y el crecimiento en el consumo energético, descubrimos que la correlación es lineal. No hay crecimiento del PIB sin crecimiento en el consumo energético. Pero si vamos teniendo problemas de tener energías disponibles en grandes cantidades, bueno, pues esto va a cortocircuitar este crecimiento económico y esto es un problema de primer orden para nuestro sistema económico. Probablemente yo creo que lo que vamos a ir viviendo pues sea un escenario en el cual vayamos pasando por escenarios de crisis y en cada uno de esos escenarios de crisis se pierda parte de la competencia, que se arruine, se dejen de pagar parte de esas deudas impagables, de esas grandes burbujas que tenemos, y esto permita reactivar la economía, esa destrucción destructiva que hablaba Schumpeter. Pero conforme se active la economía, lo que veremos es un aumento en la demanda de energía que simplemente por su falta de disponibilidad pues no estará accesible, lo que nos llevará a otro escenario de crisis y en cada una de las bajadas del diente de sierra podremos ir perdiendo algo de economía de escala, algún sector productivo, de alguna manera iremos viviendo una destrucción destructiva, no una destrucción creativa, que nos vaya llevando hacia otros sistemas económicos. Un elemento de esos sistemas económicos es que necesariamente va a ser una economía más local, pero en la cual los distintos repartos de las distintas formas en sistemas económicos que existen pueden ir variando. Si ahora mismo tenemos un sistema económico en el cual pues, la hegemonía claramente es el capitalismo, pero que no es lo único que existe, sino que en sus resquicios existen otros formatos de economías populares, de economías sociales, de economías domésticas o de economías pues, neofeudales, por decirlo de alguna manera, bueno, podremos ir pasando a distintas combinaciones en distintos lugares del planeta. En algunos podremos imaginarnos que a lo mejor la economía popular, la social o la doméstica son las mayoritarias, mientras en otros podremos encontrar formatos de neofeudalismos como sistemas económicos mayoritarios. Y esto no es en absoluto irrelevante, porque hablar de distintos sistemas económicos es hablar de distintos objetivos por cada uno de esos sistemas económicos, de distintos tipos de relación, de distintos formatos de propiedad, de distintas maneras de tomar de decisiones, en definitiva, de conformaciones tanto culturales como sociales diferentes que nos lleven a escenarios muy diferentes del que tenemos actualmente. Creo que desde el punto de vista económico se nos abre un campo de posibilidades muy grande, que es abrirse también un campo de posibilidades muy grande desde los órdenes sociales. Lo que creo que va a ser común de todos ellos, se llame como se llame o lo llamemos como lo llamemos, será que los límites ambientales van a volver a estar en el corazón de nuestros sistemas económicos simplemente porque no va a quedar otro remedio, porque van a ser patentes que vamos a vivir en un sistema en el cual esa energía y esos materiales disponibles van a ir decreciendo de forma constante. Desde el punto de vista demográfico, yo creo que lo que podemos estar viviendo es el final de ese boom demográfico que todavía existe y el inicio de un descenso por aumento de los conflictos, por unos recursos crecientemente escasos, por los problemas de sostener un sistema sanitario como el actual, y no me refiero tanto al sistema médico como sobre todo al sistema de potabilización y depuración de aguas,
o porque nuestro sistema alimentario es tremendamente petrodependiente, ponía antes el ejemplo del fósforo, pero podríamos hablar de otros fertilizantes o de pesticidas, y bueno, pues esto al fin de cuentas pues va a tener también pues dificultades para alimentar a la cantidad de población que tenemos sobre la mesa. Para mí la clave no es tanto si va a haber descenso demográfico o no, sino cómo va a ser ese descenso demográfico. Si va a ser un descenso pues, en forma de hambrunas sentidas, que son muy malas compañeras de cambios sociales emancipadores, o va a ser un descenso demográfico pues, como el que sucedió en Polonia, Ucrania o Rusia con el colapso del bloque soviético, en el cual la gente bueno, pues se moría un poquito más joven que antes, de alguna enfermedad que antes no se moría, pero de alguna manera no vino acompañado de un drama social, y a partir de ahí yo creo que las oportunidades de cambios emancipadores que se abren serían bastante mayores que con el otro escenario. Bueno, pues ¿qué puede ocurrir a nuestras ciudades? Yo creo que lo que vamos a vivir es un escenario de ruralización. Ruralización en el sentido de que nuestras urbes se conviertan en lugares en los que también se cultiven alimentos, y ruralización en el sentido de que una parte importante de la población salga fuera de las ciudades. Y salga fuera de las ciudades porque en las ciudades dependemos de la entrada diaria de grandes cantidades de materia y de energía para poderlas sostener, pues todos esos camiones que llegan a Mercamadrid o todos esos kilovatios que entran por las redes de alta capacidad energética, ¿no? Pero no solamente eso, sino porque quienes vivimos en las ciudades nos dedicamos al sector terciario, y el sector terciario pues claramente es un sector típico de sociedades complejas, no de sociedades más simples como las que vamos hacia adelante, que van a ser sociedades en las que mucha más gente tengamos que dedicarnos a obtener energía, o dicho de otra manera, a la agricultura. De manera que las ciudades poco a poco no solamente pueden ser espacios en los que cultivemos, sino también espacios de minería. De aquí podremos sacar el hierro de las ventanas, el aluminio, pues también de las ventanas que sean de aluminio, o el cobre del cableado. Esto yo creo que también va a tener cambios en el orden de nuestros estados, que yo creo que se van a ver modificados de forma importante. Algunas ideas. Bueno, si hemos pasado de un momento de globalización económica que tenía acoplado una globalización política, es posible que vivamos una desglobalización económica y una desglobalización política. Es decir, instituciones internacionales, llámense Fondo Monetario Internacional o Unión Europea, que pierdan capacidad de incidencia sobre los territorios locales, o dando un salto más atrás, pues que esos propios territorios, esos propios estados, pierdan capacidad de control sobre partes de ese territorio, ¿no? Y esto pues no hace falta hacer política ficción, porque es rabiosa actualidad en nuestro estado, pero no solamente en nuestro estado. Bueno, otra idea que podría ocurrir es que el Estado se vaya convirtiendo nuevamente en un agente económico de primera magnitud, pues básicamente porque no le queda otro remedio que nacionalizar distintas empresas para intentar sostener el status quo mientras sea posible. No en vano, pues ya estamos viendo quiebras de autopistas, de aeropuertos o de bancos, y es probable que veamos quiebras también de redes eléctricas, de telefonía móvil o así un largo etcétera. Finalmente, desde el punto de vista de accesibilidad de la información, yo creo que lo que vamos a vivir también es una pérdida importante de la información que tengamos disponible. Pérdida importante porque una parte sustancial de esa información está guardada en formato electrónico, y desde ahí pues la perderemos conforme Internet caiga, que en algún momento acabará cayendo, porque no solamente está en formato electrónico, sino que en los reservorios de información que tenemos, pues estas memorias extraíbles como la que yo he traído esta presentación, que no estáis viendo, tienen una vida media muy cortita, ¿no? Guardan mucha información, pero durante muy poquito tiempo, y desde ahí pues también tiene una obsolescencia muy grande. O porque, aunque pudiésemos pensar en guardar toda la gran cantidad de información, de conocimiento que tienen nuestras sociedades, las teras y teras, ¿no?, que tenemos gestionadas, en realidad, para entender cosas tan complejas como la física cuántica, necesitamos sociedades complejas, o dicho de otra manera, necesitamos sociedades que se puedan permitir que una parte pequeña de la población dedique pues toda su vida a física cuántica y a muchas otras cosas que tenga estudios pues primarios, secundarios, universitarios, posuniversitarios, y ya digo, dedica su vida a entender pues las tremendas complejidades de una ecuación de física cuántica. Y como digo física cuántica, ya digo que podría decir cualquier otra cosa. En realidad, aunque guardásemos esa información, probablemente sería una especie de sánscrito que no podríamos entender porque no tendríamos la preparación para ello. De manera que yo creo que lo que estamos viviendo ya es el principio pues, de un cambio civilizatorio de amplia magnitud, que no va a ser así, no va a ser al chasquido de un dedo, sino que va a ser un proceso paulatino desde el punto de vista de nuestras vidas, que va a durar décadas, si no siglos,
que va a ser rápido desde la perspectiva histórica, pero ya digo, lento para lo que podemos percibir como cambios, que podrá ser como una piedra que va cayendo por una colina, en la cual hay momentos en los que la pendiente es más rápida, más abrupta y la cosa va más rápida, otras en las que es más suave y va más lenta, incluso otros momentos en los que rebota para arriba y parece que recuperamos pues, normalidades anteriores, aunque después volvamos a caer hacia adelante. Un proceso irregular que dependerá de distintos factores en distintos lugares y que, bueno, no será lo mismo de quien tenga reservas petroleras o minerales que quien no las tenga, quien tenga más impactos del cambio climático o quien no los tenga, ¿no? Y que haya pues, conseguido sociedades, por ejemplo, con tejidos sociales más fuertes o con tejidos sociales más desestructurados. Tendremos distintos procesos en distintos lugares del planeta que nos llevarán a soluciones o a puntos de llegada diferentes. De manera que, si tenemos esta parte de análisis del contexto, ¿no? Pues esta crisis en la cual tenemos que resolver el sudoku, pero la energía cumple un papel muy determinante. Tenemos estos escenarios posibles, y ya digo que solamente son posibles, esto es un ejercicio de política ficción por delante, de bueno, pues hacia dónde podemos ir. Bueno, la tercera pata sería qué estrategias podemos hacer para maximizar las oportunidades que tenemos sobre la mesa, que qué duda cabe las tenemos, para minimizar los riesgos que tenemos sobre la mesa, que a nadie se le escapan, que claramente también los tenemos, y para poder aprovechar las ventanas de oportunidad que se nos presentan para conseguir sociedades realmente democráticas, justas o sostenibles. Así que, algunas ideas de partida desde el punto de vista estratégico. La primera idea es, bueno, cuando un mundo antiguo se desmorona, cuando un orden antiguo se desmorona, es inevitable que otra cosa nueva surja. Van a surgir nuevos órdenes sociales, lo queramos o no. Es más, lo que surja va a depender en gran medida de lo que hagamos o dejemos de hacer. No es cuestión de quedarse cruzados de brazos a ver qué es lo que sucede, sino de convertirnos en agentes activos, probablemente con una capacidad de incidencia mayor de la que hemos tenido a lo largo del siglo XX, porque el campo de juego está muy abierto. Y dentro de ese campo de juego muy abierto y dentro de no quedarnos en absoluto cruzados de brazos, desde luego yo creo que cuanto peor, peor. Es decir, cuanto mayor degradación ambiental y cuanto mayor degradación social tengamos, en peores condiciones vamos a estar de poder aprovechar las oportunidades que se nos van a brindar, o dicho de otra manera, más fácil será que lo que tengamos por delante sean sociedades fuertemente autoritarias, neofascismos o cosas de este tipo. La segunda idea fuerza es que no estamos en los 70. En los 70 era un momento en el que probablemente teníamos capacidad de hacer un aterrizaje más o menos organizado hacia sociedades sostenibles, justas y solidarias. Creo que eso ha acabado. Creo que lo que vamos a vivir es una especie de descenso de aguas bravas en las cuales, en el mejor de los casos, lo que vamos a poder es dirigir la barca para no estrellarnos contra las rocas. No tenemos una capacidad de planificar realmente lo que está por delante, de manera que lo que vamos a tener que hacer es un ejercicio de maximizar nuestras oportunidades y de alguna manera de minimizar los riesgos, ¿no? Necesitamos, además, construir esas barcas. Y esas barcas, luego volveré sobre ello, son básicamente alternativas de otras formas de satisfacer nuestras necesidades que se acoplen a estos nuevos contextos que tenemos por delante, que ya estamos empezando a vivir. De manera que algunas ideas estratégicas, con estas ideas, digamos, orientadoras, fuerza. La primera es que necesitamos concebir que estamos viviendo un estado de emergencia. Un estado de emergencia pues, único en la historia de la humanidad y que de alguna manera obliga a que desde las sociedades y desde las instituciones rememos entendiendo las urgencias de los cambios que tenemos por delante. Y para mí entender que vivimos este estado de emergencia es entender que tenemos que colocar los temas ambientales en el frontispicio de nuestras alternativas. Y no me refiero que esto deba pasar por encima de la democracia, de la igualdad o de la justicia. Creo que no hay cambios en una sola dimensión, sino que los cambios tienen que ser en todas las dimensiones y tienen que ir casándose, resolviendo el conjunto del sudoku, no solamente partes del sudoku. El movimiento obrero, como gran movimiento durante el siglo XIX y siglo XX, dejó los temas ambientales absolutamente relegados. Y creo que seguir haciendo eso sería un error de bulto. Y por ponerlo con políticas concretas, creo que no es el momento de seguir defendiendo los puestos en las minas, es el momento de hacer una reconversión de nuestro sistema energético, no es el momento de hacer más recalificaciones en nuestras ciudades, empezando por Madrid, sino que es el momento de hacer una recalificación inversa y recalificar hacia terrenos rústicos, terrenos que eran urbanizables. Tenemos que avanzar en ese proceso de construcción de las ciudades. O probablemente no es tanto el momento
de las luchas salariales, sin quitarles ninguna importancia, como de las luchas por hacer las reconversiones de amplísimo calado que necesitamos, no solo en nuestro sector industrial, sino en general en todo nuestro sistema económico. De alguna manera, concebir este estado de emergencia es hacer pensable, es hacer imaginable lo que ahora mismo nos parece inimaginable. Y esto ya ha ocurrido en otros momentos de la historia de la humanidad. Y sin irnos a otros parámetros culturales distintos. Cuando en Estados Unidos o el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial se pusieron en marcha medidas para el control del consumo muy drásticas. Se empezó a producir una gran cantidad de comida dentro de las ciudades, estos jardines de la victoria, ¿no?, que, como decían en la campaña. O se empezaron a retejer lazos de apoyo mutuo y de solidaridad interno dentro de las sociedades, era porque había una concepción de un estado de emergencia y las instituciones y las sociedades se pusieron a remar con medidas que encajan con lo que ahora necesitamos. Obviamente también tenía otro contexto de guerra mundial y de poner recursos en la guerra. No es ese el caso, pero sí que necesitaríamos esos recursos en esas transiciones aceleradas que tenemos que poner sobre la marcha. Esto no es imposible. Es posible, incluso las sociedades capitalistas, pues individualistas como las que vivimos, son capaces de concebir estos estados de emergencia. La segunda idea es que realmente para concebir estos estados de emergencia necesitamos pues, que la población esté sensibilizada. Y creo que aquí tenemos que asumir pues, nuestra derrota histórica como movimiento ecologista. Hemos intentado hacer esta sensibilización desde hace muchas décadas y, bueno, pues ¿para qué vamos a negarlo? No lo hemos conseguido. Creo que la sensibilización no va a venir tanto ya en campañas como en una sensibilización por los hechos. Es decir, porque estos límites ambientales pues cada vez los veamos más claros y a partir de ahí, pues bueno, pues esto que se veía ajeno, lejano y que bueno, pues que tampoco me iba a influir en mi vida, pues no se vea. Yo creo que algunas cosas de estas están sucediendo, por ejemplo, con el cambio climático, pues a lo largo del último año, y yo descubro que gente que antes el cambio climático lo veía como algo lejos, pues este otoño que no se acaba nunca, bueno, parece que hoy por fin hace frío, ¿no? Bueno, pues empieza a preocuparle y empieza a tener esta sensibilización por los hechos. Pero yo creo que una sensibilización por los hechos no es una buena noticia, porque cuando de alguna manera las cosas se te vienen encima, pues las salidas desesperadas pues son bastante naturales. Y yo creo que la desesperación es mala consejera de cambios sociales de tipo emancipador. De manera que yo creo que una estrategia frente a esta sensibilización por los hechos que genera desesperación es intentar cubrir estos elementos de desesperación. Y por lo menos hay tres cosas que podemos hacer. Una primera es que si entendemos lo que nos está sucediendo, bueno, no quiere decir que seamos capaces de cambiarlo, pero si lo entendemos, desde luego nos encontramos más seguros, más seguras, desde ahí menos desesperados. Y creo que intentar resolver el sudoku en su complejidad y lanzar mensajes globalizadores tiene que ver con este tipo de estrategias. Una segunda es que a los seres humanos no nos mueve en general la razón, sino que nos mueven más bien las emociones, entendiendo que tampoco son cosas separadas, emociones y razones, ¿no? Pero las tripas son un elemento movilizador muy, muy importante. Y una cosa que nos pone muy en marcha tiene que ver pues, con la esperanza. En realidad, cuando miramos lemas como sí se puede u otro mundo es posible, son lemas vacíos. No te dice cómo se puede, ni cómo va a ser ese otro mundo, ni cómo lo podemos construir. Son lemas que lo único que ponen sobre la mesa es esperanza, capacidad de hacer las cosas de otra manera. Bueno, eso nos ha movilizado en el pasado, nos moviliza en el presente y nos movilizará en el futuro. Necesitamos de alguna manera proyectar esos espacios de esperanza que los escenarios de colapso energético que tenemos por delante abren sin negar los riesgos que tenemos, pero también sin negar esas oportunidades que tenemos porque es el asidero de esas esperanzas. Pero para mí, el elemento central que nos genera esperanza es que haya bases sólidas, que haya construcción de elementos sobre los que estructurar esa esperanza. Y eso son alternativas, eso son otras formas de vivir, otras formas de satisfacer nuestras necesidades que encajen dentro de los contextos que tenemos por delante. Así que el tercer elemento para pasar no ya solamente por la sensibilización por los hechos, sino conseguir superar pues esa desesperación es la construcción de alternativas de corte autogestionado. En esa construcción de alternativas de corte autogestionado, pues nos podríamos preguntar quién es el actor fundamental que tiene que estar construyendo esas alternativas. ¿Tienen que ser las instituciones o tienen que ser las poblaciones autoorganizadas? Bueno, creo que esto da para un debate riquísimo, que luego si queréis en el tiempo de coloquio podemos abrirlo, pero yo por lo menos voy a lanzar una sola idea. Podríamos lanzar más, ¿no? La idea que quiero lanzar es que
en general, no solamente nos movemos por nuestras tripas, sino que cambiamos en función de los contextos que tenemos alrededor nuestro, contextos en los que participemos de forma determinante. Es decir, que si tenemos contextos que lo que gratifican son pues, comportamientos individualistas, competitivos, vamos a intentar tener o vamos a tender a tener esos valores. Y si lo que tenemos son contextos que lo que gratifiquen es el apoyo mutuo, la solidaridad o la cooperación, vamos a ir construyendo esos valores. No nos movemos por nuestros valores, sino que nos movemos más bien por las devoluciones sociales que tenemos a nuestro alrededor. Desde esa perspectiva, construir alternativas no solamente es un elemento fundamental pues, para sobrevivir en ese descenso de aguas bravas, sino que también es un elemento fundamental para construir otros valores, para construir otras sociedades, para construir otras personas distintas. Y ahí tenemos que participar activamente. Tienen que ser alternativas de las que seamos protagonistas, porque de lo que no somos protagonistas no nos empapa, nos resbala y de alguna manera no son lo que nos cambia de forma profunda. Así que creo que en esta dicotomía entre instituciones y organización social, las organizaciones sociales, las personas, tienen que ser protagonistas de sus cambios, tienen que ser los motores, tienen que ser los agentes principales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que las instituciones no pueden hacer nada? No. Quiere decir que tienen otro papel, probablemente un papel igual de difícil, y que tiene que ver con catalizar esos cambios. Catalizar significa poner recursos para que se lleven a cabo, catalizar significa poner legislaciones que los faciliten, o catalizar significa pues, incluso colocar parte de esos contextos que gratifiquen pues de alguna manera esas relaciones de apoyo mutuo y demás, ¿no? Yo creo que este es un elemento central cuando hablemos de construir alternativas. Otro elemento central es que esas alternativas tengan que ser autónomas, y que sean autónomas pasa necesariamente por una lucha en el campo laboral. Pero no me refiero a una lucha en el campo laboral capitalista, sino una lucha fuera del campo laboral. Es decir, cuando al movimiento ecologista nos han ido dando una derrota tras otra, porque se iban a crear X puestos de trabajo o destruir Y puestos de trabajo si hacíamos no sé qué, independientemente de que fuese verdad o mentira, es porque es un elemento de coacción clarísimo dentro de nuestro sistema socioeconómico de los puestos de trabajo. Si no somos capaces de construir alternativas en las cuales la gente pueda satisfacer sus necesidades fuera del mercado, no vamos a ser capaces de generar la autonomía suficiente que nos dé la fuerza de resistir suficiente. Esto obviamente no es un absoluto, sino que es un gradiente y tú te puedes ir desenganchando de forma gradual del mercado, pues primero con la energía, después con la alimentación, después trabajando en una cooperativa de trabajo asociado y así un largo etcétera, ¿no? De hecho, cuando vemos cuáles son los movimientos sociales más potentes, pues tienen que ver con movimientos sociales que en gran parte o en parte están separados de lo que es el mercado o están en parte, son autónomos de ese mercado, ¿no? Y el campesinado, como un movimiento social muy potente a nivel mundial, pues tiene que ver con procesos de estos. Además, cuando pensemos en alternativas, pensemos que probablemente una estrategia exitosa dentro de un mundo pues cambiante, fluctuante y tremendamente abierto es no apostar a una carta, sino apostar al máximo de cartas. Yo no sé exactamente qué es lo que va a funcionar bien en los escenarios que tengamos por delante. Desde esa perspectiva tiene mucho más sentido plantear distintas alternativas distintas, no discutir tanto entre la diversidad para buscar cuál es la mejor, porque vete tú a saber cuál da con la clave, porque vete tú a saber cuál es el entorno en el que nos tengamos que mover. Y la segunda idea es que no solamente necesitamos alternativas diversas, sino alternativas que salten de escala. Por ponerlo con un ejemplo, los grupos de consumo están muy bien en una ciudad como Madrid, nos dan de alimentar a miles de personas, pero si queremos hacer una transición, si queremos meterlo esto dentro de los contextos que tenemos por delante, no tenemos que dar de alimentar a miles de personas, sino a cientos o a millones de personas. Y para esto los grupos de consumo no valen. Necesitamos dar saltos de escala que pasen por restauraciones colectivas, por comedores populares y que esto tenga que ver pues, con unas producciones agroecológicas, justas, sostenibles y demás, ¿no? Así que pongámonos a construir y en esto las instituciones juegan un papel, pero no solo, también las sociedades. De hecho, en el sector alimentario quienes están dando ahora mismo saltos de escala no son gracias a las instituciones, sino que son gracias a la autoorganización de escala de iniciativas más pequeñas que había anteriormente. Y la última idea, y con esto ya cierro, tiene que ver con que para que estas alternativas sean factibles, para que estas alternativas puedan crecer, multiplicarse y en un momento dado convertirse en faros que guíen los cambios que tenemos por delante, necesitamos pues, que la situación de degradación socioambiental que estamos viviendo y que continúa, pues se frene. De manera que
aunque tengamos que tener la mirada puesta en el siglo XXI, tendremos que tener puestos los pies en este principio de este siglo XXI, incluso en el siglo XX. ¿A qué me refiero? Me refiero a que campañas que tienen que ver con cosas que eran de la lógica anterior, de la lógica del siglo XX, las vamos a tener que seguir haciendo. Vamos a tener que seguir haciendo campañas para parar pues, la aprobación de nuevos tratados de libre comercio, que no van a tener ningún sentido en un mundo sin petróleo masivamente disponible como el que vamos a tener por delante, pero que lo tenían en el pasado y que ahora, si se aprueban, van a aumentar esa degradación socioambiental. Hay cosas del pasado sobre las que nos tenemos que seguir preocupando, porque si no, no nos van a funcionar las cosas. Pero seguirnos preocupando no quiere decir hacer las cosas igual, sino que por lo menos hay un par de miradas que yo creo que tendríamos que meter nuevas. Una primera es que, bueno, si antes, conforme las luchas iban siendo más largas, la probabilidad de agotamiento de las resistencias iba siendo mayores y, dicho de otra manera, de perderlas iba creciendo, bueno, creo que ahora, conforme avancemos en las luchas que tenían sentido en el siglo XX a lo largo del siglo XXI, la probabilidad de ganarlas va a ser mayor. Por poner el ejemplo otra vez de los tratados de libre comercio, cuanto más tiempo retrasemos su aprobación, más probable es que nunca se lleguen a aprobar, simplemente porque empiezan a dejar de tener sentido incluso para las élites. Y a la vez, si lo que necesitamos ahora mismo urgentemente es construir alternativas, las luchas tienen que tener acoplada la construcción de ese tipo de alternativas. Y por ponerlo con un ejemplo concreto, hace poco acaban de desalojar una acampada que había en los alrededores de Bilbao, que luchaba contra la instalación de la construcción de un aparcamiento y demás. Tenía que ver con esa lucha del siglo XX, ¿no? Pues de más coches que tienen detrás pues un consumo alto de materia y energía, pero a la vez lo tenía con esa mirada del siglo XXI porque una de las formas principales de resistir es que construyeron un huerto popular grandísimo. Y hablaba también de cómo se van creando alternativas a la vez que se resiste a esa otra serie de historias. Necesitamos hibridar esos elementos porque en ello, de alguna manera, pues nos va la capacidad de construir los escenarios que tengamos por delante. De manera que, y cierro ya con esto, tenemos un momento que desde mi punto de vista es un momento de crisis muy importante de nuestro modelo económico, social y cultural, que para entender esa crisis tenemos que meter en la ecuación los temas ambientales y dentro de esos temas ambientales los temas energéticos cumplen un papel absolutamente determinante, que los escenarios que vamos a tener probablemente por delante van a ser escenarios de pérdida de complejidad social, menos población, menos información, menos interconexión y menos especialización social, con sociedades radicalmente distintas que abran la puerta pues, a escenarios neofascistas y neoautoritarios, pero a la vez que nos den oportunidades, si las sabemos aprovechar, pues también de sociedades más justas, más solidarias, más sostenibles, y ahí tendremos que poner toda nuestra carne en el asador y que para conseguir esto pues necesitamos concebir que efectivamente estamos viviendo un momento de quiebra histórica, de cambio civilizatorio de gran magnitud, para a partir de ahí pues generar esperanza en la población, esperanza que en gran parte se va a estructurar a partir de la construcción de toda una serie de alternativas reales que nos lleven a construir personas distintas, sociedades distintas, con otra serie de valores y con otra serie de realimentaciones entre ellas, y que, bueno, pues esto de alguna manera nos permita no solamente tener esperanza, sino aprovechar la esperanza que realmente nos brinda este nuevo orden que se nos está abriendo. Sí, me iba a poner. Me iba justo a levantar. Bueno, tenemos hasta las 9, ¿verdad, José? Unos 40 minutos para dudas, preguntas. Habéis visto que ha sido una parte como más científica. A lo mejor tenéis preguntitas de conceptos y cosas que no están claros y que no conocemos muchos, que no pertenecemos al ámbito científico. Y luego toda una parte de alternativas en las que a lo mejor caben comentarios de todos vosotros. Y bueno, quería decir que Luis tiene un libro que se llama En la espiral de la energía. Pues, En la espiral de la energía es un librazo. Y nada, lo recomiendo porque parte de estos planteamientos están ahí. Hay muchas más cosas y no solamente habla de crisis energética, también de patriarcado, de muchísimas cosas. ¿Voy a sujetar esto? Te has quedado tú José tiene el micrófono para el público, así que adelante con los primeros comentarios. Hola, buenas. Quería preguntarte sobre una cosa que no has hablado. Estás diciendo, bueno, por lo que has dicho,
se entiende que el que haya 7.000 u 8.000 millones de personas en el mundo es un efecto secundario del descubrimiento de los combustibles fósiles o de su uso. Entonces, en el momento en que se acabe, la competencia va a ser voraz, la gente se van a comer unos a otros y es prácticamente imposible que la gente coopere por las buenas. ¿No sería un elemento crucial para ayudar en esto el control de población? Poner una especie de ley de hijo único o algún otro método que haga que se reduzca la cantidad de gente gradualmente, porque si están todos los que hay ahora mismo, por mucho que se organicen, por mucho que surjan estructuras sociales, la competencia va a ser tan voraz que va a acabar mal, seguro. El control de la población no es algo a estudiar en este escenario. Vale, gracias. Vamos a recoger unas cuantas preguntas y respondemos a todas juntas. Por aquí. Que yo quería preguntar sobre un poco cómo hacer el salto de escala que has comentado, porque parece que uno de los grandes fallos justamente de toda la política ecológica ha sido crear esa sensibilización y crear esos movimientos que haya un salto de escala. Entonces, ¿qué alternativas ves que pueden tener mayor potencial? Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias. Me gustaría saber cómo encaja en todo esto la esperanza igual también que está teniendo igual la comunidad científica en esa cuarta revolución industrial. Muy buena pregunta. Pues respondemos a estas tres, ¿te parece? ¿Son suficientes? Sí. ¿Puedes volver a puntear la del salto de escala? Es que me he perdido algo. No, simplemente ¿qué alternativas ves con mayor potencial para hacer ese salto de escala que parece muy necesario y que parece que en el pasado no se ha conseguido? Como toda la comunidad que aboga por un sistema más ecológico. Vale. Sí, no me había perdido tu pregunta, sino una cosa que quería decir y se me había olvidado. Vale. Vamos una a una. La parte de la población. No voy a entrar ahora en esa correlación de crecimiento poblacional con combustibles fósiles, por no alargarnos mucho y demás, pero vamos, hay una correlación bastante fuerte que tiene mucho que ver con la disponibilidad alimentaria, pero no solo, pero bueno, ahí hay una correlación bastante fuerte. Yo lo primero que plantearía es que negaría tu planteamiento, ¿no? De, bueno, menos alimento disponible, necesariamente lo que va a conllevar pues, son desórdenes sociales chungos, ¿no? En el sentido de disruptivos, con una competencia voraz entre una de las partes de la sociedad y otra. No lo voy a negar en el sentido de que desde luego es un escenario que puede pasar, es obvio, desde luego es un escenario que ha pasado en otros momentos de la historia, pero lo voy a negar en el sentido de que no es el único escenario posible. Y no es el único escenario posible no solamente porque nos podamos imaginar otras formas de gestionar ese tipo de situaciones, sino porque ya han ocurrido en el pasado. Y voy a poner dos ejemplos. El primero es las recientes revoluciones árabes, en las cuales, si recordáis, pues cuando empezaron las movilizaciones, además de una petición de mayor democracia, la gente pedía comida. Iba a las movilizaciones con un pan en la mano y no era casualidad porque coincidieron, y hay una correlación fuerte entre los picos de agitación social con los momentos en los que los alimentos estaban más caros, o dicho de otra manera, en los momentos en los que la gente tenía menos acceso a ese tipo de alimentos. Y lo que salió de ahí, lo que estructuró esa sociedad, no eran sociedades, independientemente de cómo se han reconfigurado las élites, y yo creo que el ejemplo egipcio es un ejemplo paradigmático, ¿no? Pero independientemente de cómo ha acabado la cosa en Egipto, lo que han sido las ansias sociales y las estructuraciones sociales tenían mucho más que ver con sociedades justas, solidarias, que con sociedades predadoras, autoritarias y demás, ¿no? De manera que lo que yo plantearía, y creo que esto es una cosa muy importante, es que no nos pongamos unas autoprofecías de que necesariamente las cosas van a ir mal, porque no tienen por qué ir necesariamente mal y dependerá de lo que hagamos o dejemos de hacer por qué situaciones discurra una cosa u otra. Con esto no quiero decir que todo tenga igual de probabilidades, que estemos en un punto cero y en el que sea igual de probable que tengamos una gestión de situaciones de carencia alimentaria en positivo que la que tengamos en negativo. Probablemente estaría de acuerdo que es más probable que tengamos una en negativo, pero yo no me quitaría la otra y sobre todo no dejaría de proyectar esa otra para que, bueno, puestos a hacer profecías autocumplidas, que las que se cumplan sean las que nos gustarían a las mayorías sociales, ¿no? Es una primera idea. La segunda idea, ¿no? Con las medidas de control poblacional.
Bueno, yo creo que desde luego sería un elemento muy interesante. Y cuando hablamos de control poblacional, tendríamos que ver cuáles son los ejemplos históricos recientes de éxito en el control poblacional. Hay un ejemplo, que es yo creo que un poco el que venía a tu colación, que es el chino, y es uno de los dos de éxito en el pasado reciente, ¿no? Política de hijo único y demás. Yo creo que el ejemplo chino, para mí, no es un buen ejemplo. O sea, no es un ejemplo a seguir. No porque no haya sido capaz de controlar la población china, indudablemente ha sido capaz de hacerlo, sino porque a la hora de resolver el conjunto del sudoku ha cogido una única variable y ha descuidado otra serie de variables. Y creo que esto es un problema que le está estallando ahora al gobierno chino, porque conforme está relajando la política de control único, lo que hay es una ansia pues, por parte de las poblaciones chinas pues, de tener más criaturas. No ha habido un cambio real en lo que tenía que ver con los parámetros culturales, con las formas de concebir, de por qué era importante tener un único descendiente, una única descendiente, ¿no? Sino que no ha habido cambios reales dentro de este entorno. Y necesitamos que no solamente haya un descenso de la población, sino que además la gente entienda por qué, lo comparta y sea protagonista. Y con esto voy al segundo ejemplo de la segunda medida o paquete, de alguna manera, que ha permitido descensos poblacionales en el pasado reciente, bueno, y en la actualidad, ¿no? Y es lo que está ocurriendo pues, en lugares como la Unión Europea, ¿no? En el cual pues, la población aumenta de forma muy, muy lenta, cuando no disminuye, y, bueno, y en parte se sostiene en base pues, a la inmigración, ¿no? ¿Qué factores claves tienen que ver con esto? Uno, la emancipación de la mujer, el control sobre su propio cuerpo, el control sobre su propia educación, que ha venido acoplada no solo en el presente, sino también en el pasado, pues con tasas de natalidad más bajas, y no es de extrañar, porque hay unas mujeres que deciden tener hijos y otras que deciden no tenerlos en función de lo que determinen las políticas de Estado o sus maridos dentro de las casas, ¿no? Este es un elemento determinante y para mí es una de las líneas, porque avanza de forma congruente en los distintos elementos del sudoku. Y el segundo elemento que yo querría destacar en lo que ha ocurrido en lugares, ya digo, como la Unión Europea, es que, bueno, pues los nuevos contextos han gratificado poco tener hijos. Una mayoría de la población que vive en ciudades, ¿no?, en las cuales pues, un factor de éxito social importante es tener una educación pues, durante un montón de años, no solamente primaria, sino secundaria, universitaria y ahora ya también posuniversitaria, bueno, esto no te lo puedes permitir para 7 hijos, te lo podrás permitir para una hija, para 2, una cosa de este tipo, ¿no? De manera que, y vuelvo a la idea que comentaba anteriormente en la exposición, los contextos acaban de alguna manera gratificando un tipo de valores, gratificando un tipo de comportamientos y acaban conformando personas y de alguna manera conformando sociedades diferentes. Para mí, en lo que tiene que ver con qué políticas pusiésemos en marcha, pues para de alguna manera hacer un aterrizaje lo más suave posible desde el punto de vista de ir reduciendo las tasas de natalidad, pasarían en gran parte pues, por aumentar los grados de emancipación de las mujeres y por aumentar los contextos pues, que penalizan o que gratifican el tener pocos hijos, ¿no? Puede ser este urbano, podríamos pensar en otros. Pero yo no serían las únicas políticas que pondría sobre la mesa para hablar del tema poblacional. Creo que a nadie se le escapa de quienes estamos aquí en este entorno, pues que ¿quién tiene más probabilidades de morir en un escenario de carencia alimentaria? ¿Quienes tienen altos niveles de riqueza o quienes están en situaciones de empobrecimiento? Está claro que las situaciones de malnutrición tienen un componente de clase absolutamente meridiano. De manera que si queremos hacer unas transiciones poblacionales pues de alguna manera justas y medio ordenadas, necesitamos poner mecanismos de redistribución de la riqueza y mecanismos en los cuales pues, quienes paguen el pato no sean quienes están en situaciones más vulnerables a nivel social, sino que tengamos situaciones justas en todos estos entornos. Y esto pasa pues, nuevamente por poner en marcha esas alternativas en las cuales la gente pueda tener autonomía y pasa por sostener unos servicios públicos de calidad el máximo tiempo que seamos capaces de sostenerlo y que nos permitan tener pues, mecanismos de alguna manera de acceso a bienes básicos. Y podríamos hablar de otras políticas, simplemente por poner con estos dos ejemplos. En lo que tiene que ver con el salto de escala. Bueno, ¿cómo se hace esto del salto de escala? Bueno, pues se hace con tiempo y con trabajo. Decía Marta antes, ¿no?, que una de las cosas que estoy trabajando en FUEN es lo que tiene que ver con comedores ecológicos y además saludables, que es un salto de escala. Estás pasando de tener pues, una escala pequeñita de grupo de consumo a estar dando de comer a 2.500 personas todos los días en ecológico y, bueno, y con criterios
más o menos aceptables desde el punto de vista social, más o menos porque en eso tenemos que mejorar mucho, ¿no? Bueno, ¿cómo se ha conseguido este salto de escala? Pues con 3 años de proyecto en el que han participado muchas personas, en el que se ha echado mucho tiempo y en el que ha habido inversiones económicas. Y con esto quiero decir que construir alternativas y darle saltos de escala hacia arriba, pues no es gratis. Y no solamente no es gratis, sino que requiere poner una gran cantidad de energías sociales en ello. Y esto creo que es un debate fundamental, porque nos tenemos que plantear si en los escenarios que tenemos por delante, nuestras reducidas capacidades los ponemos en esta construcción de alternativas y en dar saltos hacia arriba en estas escalas de alternativas, o los ponemos en otra serie de historias, ¿no? Y yo creo que a la hora de mirar cuáles son nuestras opciones estratégicas y por dónde tendríamos que tirar, claramente tenemos que ponerlo aquí. Y ya digo, esto significa quitarlo de otros lados porque no es en absoluto trivial y en absoluto fácil el hacer estos procesos, ¿no? ¿Qué sectores tienen más potencial? Bueno, desde mi punto de vista, todos los que de alguna manera encajan o enganchan fácilmente con necesidades. Una de las cosas que estamos viendo en Madrid, pero no solamente en Madrid, ¿no?, en general en la geografía española, es que las experiencias de economía social y solidaria están empezando a dar esos saltos de escala en distintos sectores. El sector alimentario que he comentado antes, pero también en el energético, en el de las finanzas, en el del nuevo cooperativismo, en lo que tiene que ver con una recuperación de determinados bienes comunes, ¿no? Estamos viendo que hay saltos, bueno, pues porque hay gente que pone sus energías en ello, porque le importan, porque de alguna manera encaja con sus necesidades y que les permite hacerlo. Creo que necesitamos darlo en todos ellos, porque a fin de cuentas el conseguir sociedades más emancipadas, el conseguir pues ese desenganche de los mercados capitalistas, va a pasar porque vayamos avanzando en cada uno de estos sectores y vayamos siendo capaces de interrelacionar cada uno de ellos, bueno, pues con herramientas como el mercado social que se estructura en distintos lugares de nuestra geografía, ¿no? Y en cualquier caso, dicho todo esto y sin quitarle un ápice de importancia a esta parte de los saltos de escala, yo lo que tampoco me imaginaría es que vamos a necesitar alternativas que se encajen con un mundo como el que tenemos actualmente globalizado, porque nuestro mundo va a ser más localizado. Lo queramos o no, esto va a ocurrir. De hecho, esto está ocurriendo ya. Los ritmos de crecimiento del consumo, del comercio internacional están descendiendo de forma importante, pues con indicadores tan básicos como el Baltic Dry Index y otros, ¿no? Esto no es solamente una cuestión política del Brexit o de Trump, es una cuestión también de que empiezan a no salir las cuentas desde el punto de vista económico. De manera que si lo que vamos a ir es a sociedades más locales, más pequeñas, bueno, no digo que no necesitemos esas saltas de escala, pero que no nos imaginemos el mismo nivel de escala que nos imaginaríamos en el presente, porque creo que tenemos que jugar también con esos tiempos y ver cómo hacemos esas transiciones teniendo esa mirada en el futuro. Y por último, en lo que tenía que ver con lo de la cuarta revolución industrial. Claro, yo no puedo afirmar a ciencia cierta y con una autoridad meridiana que no va a haber cambios tecnológicos, que esos cambios tecnológicos no van a tener influencias sociales y que incluso algunos de esos cambios tecnológicos no tengan una influencia social realmente importante. Estoy seguro que va a haber cambios tecnológicos, estoy seguro que va a haber cambios que tengan influencia social. Lo que niego es que vayan a ser los elementos determinantes en los escenarios que tengamos por delante. Y lo intento justificar. La primera idea es que, bueno, nuestro sistema tecnocientífico es un sistema que es básicamente analítico. Coge la realidad, la disecciona en trozos y te conviertes en un hiperespecialista de un trocito pequeño de esa realidad. Nuestro paradigma es la tesis doctoral en la que sabes mucho sobre una cosa muy, muy concreta, pero eres incapaz de coordinar, de tener una visión sistémica, de alguna manera de hacer ese resumen hacia arriba de todo esto que me dé una mirada más global, ¿no? Yo creo que ese es un primer problema importante porque el todo no es la suma de las partes y justo ahora donde nos jugamos las castañas es en esos sistemas más globales, los climáticos, la resolución de ese sudoku que comentaba, etcétera, etcétera. La segunda de las ideas, y que no podemos pasar por encima de ella, es que nuestro sistema tecnocientífico está al servicio del mercado, no está al servicio de las necesidades humanas ni de las necesidades del entorno. Está claramente al servicio del mercado y creo que no tengo que justificar esto. ¿Que vaya más rápido? Vale. Perdona. Creo que claramente no tengo que justificar esto.
Y bueno, y es verdad que nos podríamos imaginar un sistema tecnocientífico que, además de ser analítico, fuese también sintético y que no estuviese al servicio del mercado, sino que estuviese al servicio de las necesidades de las sociedades y del resto de los seres vivos. No sería una fácil transición, pero podríamos imaginarnos. Pero aun con esto, creo que tendríamos límites por delante que son límites irresolubles para el ser humano. El primero tiene que ver con que, básicamente, hemos descubierto lo que era fácil de descubrir y lo que nos queda por delante es lo que es difícil de descubrir. Y por ponerlo con un ejemplo, cuando tú te imaginas a Newcomb mejorando la máquina de vapor, pues probablemente te lo imaginas en su casa, en solitario o con ayuda de muy poquitas personas, con unas herramientas muy sencillas, y la incidencia social de la máquina de vapor pues fue brutal, ¿no? Fue un elemento determinante en la revolución industrial, en el desarrollo del capitalismo, en la reestructuración de valores, de órdenes sociales, etcétera, ¿no? Pero es que eso no tiene nada que ver con nuestro sistema tecnocientífico actual. Nuestro sistema tecnocientífico actual pues tiene el paradigma del CERN, ese tubo hipersofisticado en el subsuelo de Suiza, en el cual hay trabajando miles de personas durante un montón de tiempo para hacer pequeños avances cada bastantes años. Lo fácil de descubrir, ya lo habíamos descubierto, lo que tenemos por delante cada vez es más complicado. Y esto, más allá de ser una idea, tiene detrás estudios. Hay un estudio que salió publicado hace unos años en una revista científica de estas de impacto, que lo que planteaba es que el pico de máximos descubrimientos por parte de los seres humanos pues no fue ni siquiera en el siglo XX, sino que fue en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Desde entonces no es que no hayamos descubierto cosas, que las hemos descubierto, sino que cada vez descubrimos cosas a un ritmo menor porque cada vez nos cuesta más descubrirlas. Un segundo elemento que para mí es irresoluble también es que si entendemos que el ser humano es falible, que no somos ni omniscientes ni omnipotentes, es imposible que concibamos un sistema tecnocientífico omnisciente y omnipotente que resuelva todo lo que tenemos por delante. Creo que cuando se plantea, y no digo que es lo que estés planteando tú, ¿no? Pero cuando se plantea esto de ya descubriremos algo, en realidad lo que se está planteando es un milagro, porque no se está planteando ya descubriremos cualquier cosa, sino ya descubriremos justo lo que necesito, justo en el momento que necesito, y que además mágicamente se expanda por el conjunto del planeta, para el conjunto de la población, y que, bueno, pues que esté disponible y que todo el mundo lo pueda usar, como si las transiciones tecnológicas no durasen décadas. Y esto yo creo que no encaja dentro de sociedades y de personas con capacidades limitadas. Y por último, yo creo que lo que tenemos por delante, lo que tenemos ahora mismo usando, es un sistema tecnocientífico que necesita mucho esa parte técnica. Yo hice la tesis, trabajé en un laboratorio de bioquímica durante unos cuantos años, y en el laboratorio de bioquímica, como en cualquier sistema científico actualmente, no haces nada sin tecnología de última generación. ¿Y qué es la tecnología? La tecnología no es más que materia, energía y conocimientos condensados. Sin los tres elementos no hay desarrollo tecnológico. Y si ni la materia, ni la energía, ni los conocimientos son infinitos, más bien los dos primeros parece que los tenemos en una cantidad cada vez más decreciente, nuestro sistema tecnocientífico no va a poder ser capaz de sostener estos ritmos que tiene en la actualidad. De manera que yo creo que cumplirá un papel, porque no existen sociedades sin técnica y la técnica influye en las sociedades, pero eso es distinto de pensar que va a resolver todos los problemas que tenemos sobre la mesa. Yo creo que además en realidad nuestros problemas, y con esto acabo ya, no son técnicos, sino que son problemas de orden económico, cultural, social, y es ahí donde tenemos que buscar las soluciones y no tanto en la tecnología, que creo que como mucho podrá ser un factor coadyuvante de los cambios de fondo que pongamos en marcha. Solo recordar que podemos seguir hablando con Luis de este tema, pero la siguiente sesión será sobre justamente la tecnología y el tecnooptimismo. Por parte de la va a dar Marga Mediavilla, no sé si la conocéis, y bueno, es muy interesante también ese del mundo científico, creo que es ingeniera de algo, y va sobre esas cosas. Pero bueno, adelante, más preguntas. Hola. Sí, mira, has dicho que has reconocido, podemos llamarlo fracaso en la sensibilización a los problemas ambientales. Y me gustaría, no sé si tienes algún análisis al respecto para entender por qué es tan complicado sensibilizar a la gente sobre este tema. Y también creo que intentar analizarlo puede ayudar de cara a lo que tenemos por delante, que todavía hay muchos problemas y nos estamos dando cuenta de lo que está pasando porque lo vemos, pero también para orientar lo que queda por hacer, ¿no? Igual es interesante tener alguna visión retrospectiva y analizarlo. Gracias. Hola,
Estaba pensando en el diagnóstico que has hecho antes y no le encuentro ningún fallo lógico. Y claro, es que este diagnóstico es aterrador porque es un entorno maltusiano en el que la productividad del mundo decrece porque decrece la productividad de la energía. Entonces, claro, cuando esto se estabiliza te estás metiendo en una situación en la que hay un producto per cápita como en el siglo XVIII o XVII y claro, o sea, yo pienso, yo no podría vivir así, ¿no? Al fin y al cabo, yo no podría vivir como mis tatarabuelos. Y claro, en ese contexto, joder, es que casi prefiero pensar en el milagro científico y que se va a desarrollar la fusión fría. Bueno, yo te iba a hacer una pregunta que quizá a lo mejor no está dentro del objetivo de esta temática, porque es bajar un poco más a lo concreto, por la que has pasado un poco por encima cuando has hablado de las limitaciones de las energías renovables, que es el tema de las baterías. Quería preguntarte, bueno, porque sabemos que dentro de toda esta fuente de generación alternativa, las baterías van a ser un elemento importante y quería ver si nos puedes contar un poco cuál crees que va a ser el rol de las baterías, su situación, dadas las tecnologías o los materiales, como el que has hablado, como el caso del litio, que tienen sus limitaciones físicas, y las alternativas a otras tecnologías de baterías que no se basen en estos materiales. Bueno, lo primero, muchas gracias por la intervención, porque bueno, aunque ha explicado cosas técnicas, para los que no somos luchos en ellas, yo creo que las hemos entendido bastante bien. Y bueno, yo, como decía la compañera, me parece muy importante ahondar en por qué se ha fracasado en la sensibilización medioambiental y, en todo caso, bueno, ser optimista o justa en cuanto a la gente que ha luchado por el medio ambiente durante muchos años, normalmente desde organizaciones no gubernamentales que, a diferencia de, por ejemplo, sindicatos, por ejemplo, yo pertenezco a uno y luego quiero centrar la pregunta en eso, pues tal vez sea una culpa, una responsabilidad plural el que no se haya puesto el acento en el medio ambiente, cuando las organizaciones que tenían más voz pues no la han puesto, como sindicatos o partidos políticos. Y me ha llamado, por hacer una pregunta rápida, mucho la atención lo del tema del movimiento obrero, en concreto el minero, cuando ponías el ejemplo de que la solución no era pedir más puestos en las minas. Conozco el caso de España, pero si podrías poner algún ejemplo de alguna actitud que consideres correcta en la que se haya avanzado en el aspecto minero y a la vez se haya alineado con la buena gestión del medio ambiente y nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que más que de sobra, sí, tenemos aquí muchos temas. Además convergen algunos, así que genial. Vale, pues empiezo por las baterías. Tiempo, ¿no? Vale. Empiezo por las baterías, que es el más técnico y demás. Bueno, lo primero, y volviendo un poco a la intervención de antes de la parte tecnológica, yo obviamente no puedo decir cuál va a ser el desarrollo de las baterías de aquí al futuro y entendiendo que además desarrollo va a haber. O sea, que yo doy por hecho esa historia. Pero partiendo de los límites de lo que tenemos ahora mismo, podríamos decir como que hay dos grandes sistemas de almacenamiento de energía. Uno que permite almacenar grandes cantidades de energía, pero que no son móviles y que de alguna manera pues, tiene esas limitaciones. Pues si me estoy refiriendo pues, a grandes presas hidroeléctricas que tengan dos vasos, uno arriba y otro abajo, de manera que cuando sobra energía lo que hace es que bombea agua para arriba y sería una forma como de almacenar energía. Pues sistemas de almacenamiento de aire comprimido, bueno, este tipo de historias, ¿no? Que luego pues, te permite, en general, volverlo a convertir en electricidad. Bueno, algunas de las límites que tienen hablan de la capacidad que habría ahora mismo de almacenar grandes cantidades en ese tipo de almacenamientos, ya digo, que son de amplios volúmenes energéticos, pero poco móviles. En realidad, nuestras sociedades no solo necesitan eso, sino que necesitan también pues, baterías que sean móviles y que, bueno, pues en general estas baterías móviles tienen menos capacidades y menos prestaciones. Antes de dar algunos datos, por ponerlo con un ejemplo gráfico, si pudiésemos tener baterías para mover vehículos pesados, no tendríamos sistemas ferroviarios en el cual tirásemos la catenaria durante cientos de kilómetros, porque nos saldría mucho más barato colocarle una batería a la máquina y, bueno, pues simplemente pues, que eso tirase, ¿no?
Si los trenes tienen que tener esa catenaria tirada durante cientos de kilómetros, es porque simplemente no tenemos ahora mismo esa tecnología que nos permite tener una autonomía de movimiento de vehículos pesados grandes y que luego, además, pues bueno, pues nos permitan ahí pues mover unos volúmenes grandes. ¿Cuáles son los límites que tenemos por delante, ¿no? Ahora mismo, las baterías que más prestaciones nos están dando son las de ion litio y, por hacernos una idea de lo que estamos hablando, ¿no? El ion litio ahora mismo nos está dando unas densidades energéticas de alrededor de 0,5 megajulios por kilo. En los escenarios de máximos que se están estudiando ahora mismo habla de 3 megajulios por kilo. Las baterías de hidrógeno escandio, que son las que ahora mismo que están en desarrollo, pues plantean mejores rendimientos, hablan de 5 megajulios por kilo, pero el petróleo tiene una densidad energética de 42 megajulios por kilo. No es exactamente comparable, uno es electricidad, otro no tiene por qué ser electricidad, pero para grosso modo, para hacernos un poco una idea, primero hay una diferencia importante, ¿no? Nuestras baterías tienen menos densidad energética y eso explica pues, que tengan que ser muy pesadas, ese menos prestaciones que los que nos dan los combustibles fósiles. Y si nuestros coches se mueven por combustibles fósiles es porque nos funcionan más y porque nos van mejor. Y va a ser difícil que alcancemos una cosa pues, que es pues, varias veces superior, ¿no?, en cuanto a densidad energética. La segunda idea es que el pico del litio es posible que lo estemos viviendo ya, que lo hayamos atravesado o que lo estemos atravesando. En cualquier caso, probablemente se mueva en un plazo pues, de 5 años, en escenarios, pues ya digo, de ir hacia arriba. Y probablemente las alternativas que se están poniendo sobre la mesa, que es, por ejemplo, extracción del litio a través de su disolución marina, pues no tengan una realidad ni energética ni, por lo tanto, económica detrás, ¿no? Bueno, pues parece que esto no podría funcionar. Pero pensemos en la utilización del litio, tal y como está, con la cantidad que tenemos actualmente, ¿a cuánto nos daría? Bueno, sobre esto hay cierta controversia, pero parece que podríamos mantener alrededor del 10% del parque móvil actual, es decir, no los 1.200 millones de vehículos, no, sino 120.000 vehículos, considerando las limitaciones que hay de litio, pero no solo de litio, sino también de otros elementos importantes en las baterías, como el níquel o como el platino, ¿no? Y esto pensando en una capacidad de reciclaje muy alto, que en realidad ahora mismo el litio solamente se está reciclando en el 1% del que estamos extrayendo, es la cantidad que aproximadamente se está reciclando. Es decir, que yo creo que tenemos ahora mismo dificultades técnicas que yo diría insalvables, poca densidad energética de las baterías frente a los combustibles fósiles si queremos tener las mismas prestaciones, y luego tenemos límites de recursos estratégicos, y el litio ahora mismo es absolutamente estratégico en el mundo de las baterías, si queremos hacer pues, una transición que se parezca a algo a lo que tenemos ahora. Es decir, que no es que no vayamos a tener coches eléctricos y no podamos tener coches eléctricos, probablemente los tengamos y seguro que los podemos tener. Lo que yo digo es que el parque móvil que tengamos va a ser radicalmente menor del que tenemos en la actualidad y, por lo tanto, nuestra forma de organizar el comercio o de organizar las ciudades va a tener que ser necesariamente menor. Nuestras ciudades serían inconcebibles, como son ahora mismo, si en vez de tener coches tuviésemos unos mecanismos de transporte basados en pie, a bicicleta o incluso en transporte público. Pensaríamos en otro tipo radicalmente distinto de ciudades, ¿no? Entro en lo que tiene que ver con por qué es difícil, ¿no? ¿Por qué hemos fracasado el movimiento ecologista? Bueno, antes de echar balones fuera, voy a empezar con los errores propios, ¿no? Porque yo creo que obviamente cuando hay cosas que no te salen bien, pues tendrá que ver con los contextos que tenías, pero también con cosas que probablemente no hemos hecho bien, ¿no? Yo creo que durante muchos años una parte importante del movimiento ecologista no ha sido capaz de enlazar de forma profunda pues los temas ambientales y los temas sociales, no ha resuelto bien ese sudoku, igual que achacaba antes al movimiento obrero histórico que ha dejado fuera las partes ambientales. Yo creo que una parte importante del movimiento ecologista no ha sido capaz de meter bien pues las implicaciones ambientales de todo lo que, o sea, las implicaciones sociales de lo que tiene que ver con nuestros entornos, ¿no? Y cuando lo ha hecho, a veces lo ha hecho de una manera pues desclasada, ¿no? O sea, es verdad que un ambiente, una calidad del aire pues irrespirable o con una baja calidad del aire pues influye a todo el mundo que respira por ahí. Pero mira tú qué casualidad que Valdemín Gómez no está en La Moraleja, sino que está en un entorno en el cual el poder adquisitivo de las personas que viven a su alrededor y que se comen la mayoría de las dioxinas y de los furanos que emite esa incineradora, pues ya digo, no son quienes tienen mucho dinero, sino que quienes tienen poco, ¿no?
Yo creo que eso no lo hemos terminado de hacer bien. Creo que un segundo error, y lo enlazo ya con esta parte del miedo, ¿no? Yo prefiero ser un tecnooptimista, ¿no? Es que, bueno, yo creo que no hemos sido capaces de transmitir pues, la alegría, el buen vivir que significaban las alternativas que estábamos poniendo sobre la mesa. Y que muchas veces lo que se han percibido es como algo costoso, difícil, pues que significaban un sacrificio, cuando en realidad, cuando te pones ahora mismo a funcionar pues con el grueso de alternativas que estamos planteando desde el movimiento ecologista, y no solo desde el movimiento ecologista, no tienen nada que ver con eso, sino que tienen que ver con vidas más plenas, más alegres, más fructíferas. O sea, yo intento ser coherente, pero no solo porque me lo pienso desde el punto de vista de mis valores, sino porque me gusta vivir así y porque para mí es mucho más placentero vivir desde ese lado. Yo creo que eso lo hemos transmitido mal. Y en cambio, creo que hemos sido capaces de transmitir mucho esa parte del miedo, de los escenarios complicados y demás. Y yo quiero defender esa parte que hemos hecho el movimiento ecologista, porque creo que el miedo es una emoción absolutamente necesaria para las personas. Si no tuviésemos miedo, pues de alguna manera caeríamos en brazos de lo que nos puede dañar. Necesitamos el miedo, es una de las emociones básicas y no es casual que sea una de las emociones básicas. Ahora bien, si lo único que trabajamos es con el miedo, lo que pasa es que pues, nos quedamos paralizados o huimos hacia no se sabe dónde, o buscamos salidas que tengan que ver pues, con esos nuevos autoritarismos, estos nuevos fascismos y demás, ¿no? De manera que yo creo que necesitamos mezclar emociones, necesitamos trabajar con el miedo, pero a la vez con esa alegría de construir otros mundos nuevos y más satisfactorios para nuestras vidas, y a la vez trabajar con la parte de esperanza de ser capaces de construir otros entornos. Y yo, en la intervención de hoy, he intentado meter estos tres factores, con más o menor fortuna, ¿no? Porque creo que si no metemos los tres, nos va a quedar incompleta, no quiero decir que sea lo único que hay que meter, ¿no? Pues nuestras propuestas y nuestros ánimos a que cambiemos, ¿no? Yo de aquí no quiero salir con la idea, o no quiero transmitir en absoluto la idea de está todo perdido, quememos las últimas naves, sino todo lo contrario. Está todo por construir, tenemos oportunidades como nunca habíamos tenido y tenemos una capacidad de incidencia que nunca antes habíamos tenido. Es más, lo que se está cayendo, es verdad que puede tener escenarios tremendamente negros, pero lo que se está cayendo en el presente es una sociedad que no merece perdurar. Es un sistema económico que nos está fastidiando la vida a las personas, que se la está fastidiando mucho más a quienes están en condiciones de mayor empobrecimiento y que desde el punto de vista ambiental no hay por dónde cogerla por ningún lado. De manera que se rompa este orden, para mí no es una mala noticia. Para mí la mala noticia es que lo que emergiese a partir de ahí fuesen órdenes peores que el actual o similares al actual. Pero que se rompa esto y que se nos abran oportunidades nuevas, para mí es un motivo de esperanza. Por mucho que esas oportunidades nuevas puedan tener un porcentaje de probabilidad menor que las otras. Depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. De manera que, para mí, son elementos que tienen que ir íntimamente ligados. Pero retomo el hilo, porque estaba diciendo por qué hemos fracasado, ¿no? Y hablaba de a lo mejor esa clave de interrelacionar mal lo social con lo ambiental, esa parte de no haber conjugado el miedo con otra serie de emociones que yo creo que son fundamentales en el cambio. Pero yo creo que tenemos que ver también lo que había hacia afuera, ¿no? Creo que tenemos delante pues unas élites con muchos recursos de poder, poder militar, poder económico, poder de proyección cultural, y eso pues indudablemente es tremendamente complicado de solventar, y a pesar de lo complicado que es de solventarlo, pues la capacidad de influencia social que tenemos pues es mucho mayor del número de gente que somos. Cuando miras cuánta gente somos en ecologistas comparado con la cantidad de población que somos en España, desde luego tenemos una capacidad de incidencia pues mayor de la que nos correspondería simplemente desde el punto de vista numérico, y a pesar de que teníamos esto enfrente. Pero además teníamos enfrente unos contextos que nos han favorecido muy poquito. Son unos contextos que decía antes que de alguna manera condicionan lo que somos y que, por ejemplo, son contextos que han gratificado de forma brutal el consumismo, que han gratificado de forma brutal todo lo que ha tenido que ver con el individualismo, y desde ahí pues hemos tenido que ir remando contracorriente, y yo creo que esa es otra de las razones pues que hayamos llegado a la situación en la que estamos. Y un último factor que querría destacar es que yo creo que al ecologismo nos pasa algunas cosas parecidas que le ocurren al feminismo, y es que, claro, en realidad el actuar con coherencia desde una perspectiva ecologista o desde una perspectiva feminista no es una cosa de fuera, no es una cosa de las instituciones, que por supuesto también, sino que afecta a elementos básicos de nuestra vida. Y claro, cambiarnos nuestras formas de actuar
en elementos pues, íntimos de lo que hacemos en nuestra casa, de lo que hacemos con nuestros colegas, de cómo nos transportamos, de cómo compramos, pues no es fácil. Y no es fácil hacerlo en solitario. Porque si lo haces en colectivo, y nuevamente vuelvo a insistir en la construcción de alternativas, en los contextos y demás, sí que es radicalmente distinto, ¿no? Y sí que puedes ir haciendo estos elementos que te permitan gratificar. Pero cuando la cosa va en solitario, y en sociedades individualistas como las nuestras, pues la mayoría de los intentos son en solitario, pues son muy, muy complicados, y yo creo que este ha sido otro de los factores que tenemos que ha influido dentro de todo esto. De manera que creo que necesitamos aprender de esta serie de historias, creo que necesitamos incorporarla, creo que necesitamos aprender de movimientos sociales actualmente que han sido capaces de hacer cosas que eran impensables en nuestro contexto. La PA ha puesto en duda pues, algo tan sacrosanto como la propiedad privada, al hablar de que, bueno, esto de que la hipoteca era del banco y la casa tiene que ser del banco no tiene por qué ser así. Y esto es un cambio cultural de primer orden, no es ninguna tontería, ¿no? Y sobre todo tenemos que pensar que no estamos en escenarios de 0 a 100. Yo en la intervención he planteado un punto de partida y un punto de llegada, pero en realidad entre uno y otro va a haber un montón de grises, un montón de procesos y las cosas no van a ser así, sino que van a ir sucediendo. Y en ese suceder tenemos mucha capacidad de influencia y creo que nos tenemos que ir imaginando, a la vez de esos puntos extremos, los puntos intermedios, los hitos que pueden ir haciéndonos recorrer pues, todo ese camino, ¿no? Y termino ya con la parte de las minas y demás, ¿no? Y en esa parte de recorrer el camino. Yo cuando entré en el movimiento ecologista, entré en ADENAT, que es uno de los grupos que luego se metería dentro de Ecologistas en Acción, y en ADENAT defendíamos el que siguiese entrando dinero a las cuencas mineras, por ejemplo, de León. Y lo estuvimos defendiendo durante años. Lo seguimos defendiendo los primeros años de Ecologistas en Acción, entrando dinero obviamente para que se hiciese una reconversión de esos sectores. Pero claro, cuando llevas, sin exagerar, 30 años hablando de que entre dinero para hacer la reconversión en las minas y no ha habido nada de reconversión y vas a las cuencas mineras y la situación pues, no ha evolucionado y es más, estamos en un entorno de cambio climático desbordado en el cual ya hay sobre la mesa miles de muertos y va a haber muchos más, pues ya no es el momento de hablar de reconversión, es el momento de hablar de cierre y de reconversión, pero con el cierre por delante, ¿no? Y yo creo que este recorrido pues habla de partir de un punto de inicio, de un punto de llegada y de cómo han ido cambiando las cosas por el camino. Y esto no solamente es algo que nos haya ocurrido al movimiento ecologista, y lo digo pues, en la organización en la que pertenezco, sino que es un camino que ha recorrido también parte del mundo sindical. La principal central sindical del carbón en Sudáfrica está hablando que hay que cerrar minas de carbón en Sudáfrica y que hay que reconvertirles. Yo he oído a la gente de CGT del motor que tienen que cerrar sus fábricas, en las que trabajan ellos, no en las que trabajan ajenos, en sus fábricas, porque lo que tenemos que pensar es un proceso de transición. Sindicatos como SK en Euskadi tienen ahora mismo como un elemento absolutamente central todo el tema ambiental a la vez que el sindical, que el social y demás, y de la mano de SK están yendo el resto de sindicatos, ELA y LAB están haciendo un proceso de transición bastante similar, ¿no? Es decir, que yo creo que las cosas se están moviendo. Y creo que se están moviendo porque nos movemos en el movimiento ecologista y porque los sindicatos también se mueven, afortunadamente, ¿no? Y porque, bueno, creo que probablemente más lento de lo que deberíamos hacerlo, pero ese sudoku lo vamos resolviendo conjuntamente los distintos movimientos sociales y a partir de ahí somos capaces de poner en marcha estrategias, medidas y alternativas pues, que encajan pues, con los distintos desafíos que tenemos por delante. Muy bien, pues aquí vamos a dejarlo porque ya son las 9. Doy muchísimas gracias a Luis por venir, muchísimas gracias a todos por venir también y por participar. Nos vemos el próximo día 27 de noviembre. Por favor, si os acordáis... Sí, adelante. ¿Una cuña de Luis? No, solo es una cuña publicitaria un poco cutre, pero que los libros que había dicho Marta tengo un par de ejemplares ahí si alguien lo quiere. ¿Vale? He visto. También está en internet, para el que no lo pille, que no de decaiga. Sí. Pues eso, miedo y esperanza como emociones, hemos dicho, así que ayudándonos a difundir esta sesión, que estará luego en YouTube y todo lo que se ha contado aquí, si os parece bien, y a seguir discutiendo. No hemos hablado de política y qué tienen que hacer los partidos políticos, nos lo debemos para el próximo día y a ver si somos menos pesimistas y seguimos adelante. Así que muchas gracias.